La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Aproximadamente 2/3 partes de nuestro planeta están cubiertas por agua. Así, no es de extrañar que el hombre no solo se echara a la aventura de descubrir nuevas tierras, sino que mares y océanos han jugado un papel fundamental en la evolución del ser humano y en el desarrollo de nuestras sociedades. Pero además, tan pronto se dominó el arte de la navegación, se utilizó para el comercio y se convirtió, de facto, en una nueva herramienta para incorporar al arte de la guerra, desarrollando nuevas estrategias, tanto para defender los litorales como para atacar las costas de los territorios enemigos que se pretendía conquistar. No cabe duda que esta ambición humana está llena de logros y fracasos, de anécdotas y leyendas, de tragedias y aventuras, en definitiva, de curiosidades y rarezas históricas navales que abarcan desde el devenir de los mismos buques y navíos junto a sus tripulaciones hasta la existencia de personajes tan extraños como reales. Así que esta noche hemos decidido acercarnos al tema y abordar algunas de sus más curiosas historias. Una velada en la que contaremos con la presencia del escritor y especialista en historia militar Miguel del Rey, un invitado de lujo y amigo, ya veterano en el programa. Pero además, en las secciones también indagaremos sobre algunas de estas rarezas relacionadas con los temas navales. ¿Cómo es posible que la Sierra de Segura, ubicada en la tierra interior de Jaén, fuese provincia marítima? ¿Qué relación guarda Jaén con la Armada Invencible? Bueno, pues para conocer estas respuestas viajaremos hasta el siglo XVIII en el Zorrón del Caminante, con el que además visitaremos las atarazanas reales de Sevilla. Entre tormentas y desastres navales entraremos también en el taller del pintor de nuestro compañero Marcos Carrasco para analizar el fascinante movimiento y sensación de tragedia que plasmó William Turner en su obra Naufragio de un carguero. También en Ciencia con Conciencia, Carmen Fernández nos ilustrará sobre la realidad del famoso fuego griego, arma que en la actualidad también es conocida entre los amantes de Juego de Tronos por aparecer en la serie como fuego valirio. Y finalizaremos la presente edición poniendo la guinda de las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros que podéis mandar vuestros comentarios durante el programa. Hoy, desgraciadamente, no tenemos el WhatsApp activo, pero sí que podéis hacerlo a través del Twitter, a nuestro perfil @escobuleros, o bien dejar vuestros comentarios en Facebook, en nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. Una vez dicho esto y con la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra particular escóbula para navegar entre curiosidades, anécdotas y leyendas que dan vida a un sinfín de rarezas históricas navales. Así que, queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G.
buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Muy bien, mojaditos. Pasados por agua, como tiene que ser, ¿no? Como siempre que hacemos un programa de estos en los que guarda relación siempre el tema marítimo, pero que además hoy nos vamos a hinchar de ver... Nos vamos a echar a tragar agua. Bueno, esperemos que no, pero sí cuanto menos a ver ciertas curiosidades, ciertas anécdotas de estas que a nosotros nos gustan tanto en el programa y que, bueno, pues abarcan prácticamente todos los hilos de la historia, pero con ese ingrediente, con ese hilo conductor, ¿no? Sí. Que son esas rarezas navales, esas rarezas marítimas, el que, bueno, guarda mucha relación también, evidentemente, con los aspectos bélicos. Hombre, yo creo que gran parte de la humanidad, de la historia de la humanidad, hay que escribirla en las aguas, en los océanos, en los mares, en los ríos. En fin, el desarrollo de las culturas de las distintas civilizaciones está muy entroncada con el agua y si no, pues no sería una civilización. Por lo tanto, en el agua, en el mar, se ha desarrollado muchísimos acontecimientos que luego han marcado el devenir de la historia, el devenir de la humanidad. Y ahí se ha producido de todo, desde batallas hasta ciudades marinas, hasta grandes prototipos que se han hecho para surcar los mares y hasta incluso fiestas, ¿no?, que se celebraban en los ríos o en los lagos con las famosas naumaquias. Fíjate si tenemos tanto cariño, ¿no?, al tema marítimo, que incluso nuestra sintonía, a pesar de que es de Boccherini, pero ya sabes que se utilizó para Master and Commander, que es una de las grandes películas bélicas y marítimas. Entonces yo creo que sí, que conocer un poco este tipo de intríngulis, de rarezas, de curiosidades del mar, y creo que traemos un buen rosario, ¿no?, de temas para ir desgranando, creo que es fundamental, porque ahí está también metido gran parte de la historia, pero también gran parte de los mitos y de las leyendas, y de los espejismos también, porque de eso hablaremos, ¿no?, de esas fatas morganas. Entonces el mar es todo, y ya hemos tocado algunos temas relacionados con el mar. No vamos a hablar de criptozoología, de esa criptozoología submarina, los bichos los dejaremos para otra ocasión, pero sí vamos a hablar de muchos acontecimientos que tienen que ver con barcos, con submarinos, con almirantes, con mapas, como no, ya sabes, mi afición por la cartografía secreta, y de todo eso hay en el mar y fuera del mar, y allende de los mares, incluso en esa línea tan peligrosa, ¿no?, donde se pensaba que se terminaba el mundo, donde estaba el mar tenebroso y los grandes monstruos. Bueno, pues todo eso yo creo que forma parte de ese inconsciente colectivo del ser humano, y bueno, creo que sería bueno, ¿no?, empezar a contar algunos de estos casos con estos dos grandes invitados que tenemos hoy. Bueno, muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches. Bueno, tú además, aparte de recorrer toda esa geografía y de conocer todos esos recónditos lugares que a nosotros siempre se nos pasan y nos sorprendes, aparte también te has encontrado en algunos de estos casos, pues, hombre, no te diré buceando, pero casi. También relacionado en tus búsquedas, al menos en cuanto a cuevas. Bueno, sí, alguna cueva marina sí que he tocado en algún momento. Mira, en Tabarca, por ejemplo, una que la llaman la cueva del Job Marí, que es muy interesante porque tiene justo en la boca una serie de ánforas que quedan por allí de la época romana, allí escondidas entre las posidonias. O, por ejemplo, una cueva muy interesante también en la provincia de Murcia, que tiene aproximadamente unos 400 o 50 metros de desarrollo, donde desgraciadamente murieron unos guardias civiles hace unos años que se equivocaron de galería y removieron los fondos. Y luego, pues, por ejemplo, los buceos en el Cabo de Gata con todos los naufragios que hay por ahí abajo y tal, algunos de los cuales se pueden visitar hoy día a través de esos submarinos turísticos que han colocado por allí. Sí, me he pateado también los fondos marinos en alguna ocasión. Sí. También, y bueno, y hoy, aunque es compañero del programa, pero también lo tenemos aquí como invitado. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Hoy yo creo que además es de esos programas en los que habrá apuestas. Habrá apuestas, es decir, ¿cuántos minutos va a dejar de hablar Carlos Canales a Miguel del Rey? O al revés. Mucho. Además, sabes que Miguel se va recuperando, ha ido ganando terreno en los últimos años. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Ya está atento, ya sabe protegerse. Ya te conoce. Sí. Bueno, ya estoy a la que salta. Hombre, desde luego. Bueno, como lo habéis oído y hoy ya lo sabéis, nos acompaña también en el estudio Miguel del Rey. Bienvenido de nuevo al programa.
Buenas noches, David. Buenas noches, Jesús. Bueno, eres escritor, especialista en investigación histórica y militar. Has escrito junto a Carlos pues más de unos 50 ensayos históricos. Y el último, bueno, pues ha salido a la calle... 50 son muchos. Hombre, pero llegaremos, llegaremos. Sí que lo Estamos son, cerca, sí que lo pero son muchos. No, por ahí anda, ¿no? Yo creo 40 y pico, 50, ¿no? No sé yo, pero por ahí anda. Yo creo que sí. Y bueno, el último, de hecho, ha salido a la calle hace poco más de un mes. De Salamina a las Malvinas, 25 siglos de guerra naval, publicado por la editorial Edaf, ¿no? Miguel, ¿desde cuándo podríamos decir que se viene practicando esa guerra naval? Desde siempre, lo ha presentado muy bien Jesús, desde siempre, desde que se navega. Porque lógicamente una vez que se navega pues te gustan las cosas que hay alrededor, intentas conseguirlas y el de enfrente, que son suyas, procura que no te las quedes. Luego, eso es la base de la guerra. Bueno, y a lo largo de este libro, bueno, abarcáis, bueno, ponéis ahí desde Salamina, bueno, posiblemente cuántos años estaríamos hablando de los 3.000, pero junto... 3.000, o sea, en cuanto a no Salamina, sino en cuanto a esa parte de guerra naval, ¿no? De utilizar el mar para ello. Pero junto a eso, como yo decía en la introducción, más que la guerra, lo que ha estado siempre pendiente, siempre en juego, ha sido la ambición humana. Claro, es que la ambición humana es la guerra. Una cosa tiene que ver con la otra. Siempre hemos defendido, tanto Carlos como yo, que todas las guerras son motivos económicos, todas. No hay ni una sola guerra que no sea por motivos económicos. Incluso las guerras en las que se pretenden territorios, esos territorios siempre valen algo. Nunca ha habido una guerra por un territorio baldío. Entonces, las batallas navales, las campañas navales o las guerras navales vienen a ser lo mismo. Lo que pasa es que a sitios o a lugares a los que antes se llegaba a pie y ahora es más fácil llegar en barco. Tenéis un montón de libros que toca la temática náutica, ¿no? Pero de todos esos libros, además todos preciosos, ¿no? En su contenido, en su gráfico, en la cantidad de desplegables, ¿cuál es un poco siempre vuestro favorito? No sé si es Naves Mancas, Naves Negras, si es el del Oro de América. Naves industriales, como decía. Como nos han dicho seguro ya. Que hay alguno que tendréis ahí algún hijo favorito, ¿no? Que os haya salido un poco más fermoso que los demás. ¿Cuál sería, por ejemplo, el tuyo favorito, Miguel? No, a mí me gustan todos, realmente. O sea, te puedo decir que todos se hacen con el mismo cariño, todos se hacen con el mismo interés. No podría coger ningún favorito. Quizá el Oro de América, por la temática y por cómo se ha intentado presentar esa temática, quizás sea el que más me interese. En mi caso, quizás porque fue el primero que tocamos, Las reglas del viento, que me parece un libro que cuando se nos ocurrió, pues bueno, mira, luego ha abierto un camino realmente muy interesante. Miguel decía una cosa muy importante que la vamos a comentar, la quiero comentar ahora para que la gente, los que nos esté oyendo, vaya pensando en esto porque merece la pena meditarlo. El libro nuestro de guerra empieza en el año 500 antes de Cristo, o sea, hace 2500 años. Con pero, Salamina, ¿no? Cuidadín. Antes de que hubiera seres humanos como nosotros en Europa, o sea, en Europa, Homo sapiens, el hombre ya navegaba. Se sabe que había navegación en mar abierto hace 45.000 años. Es decir, los seres humanos navegamos desde siempre. Entonces, esto es una cosa muy importante porque la navegación es la base esencial de la curiosidad a lo desconocido. ¿Y por qué? Porque por mucho que tú te aventures un territorio desconocido cuando vas andando, no tiene nada que ver a que lo hagas cuando vas flotando. Es decir, ese pequeño matiz te abre algo muy importante, que es la curiosidad. Y como decía alguien, la curiosidad no tiene cura. Siempre vas buscando algo más allá. Y la exploración náutica, que los seres humanos alcanzaron Australia antes de llegar a Europa. Es decir, curiosamente, porque la migración de los seres humanos primitivos se hizo por el mar Índico, bordeándolo, y luego adentrándose en el interior. Pero en los saltos costeros y los saltos a pequeñas islas o los saltos a lo que tú veías ver en el horizonte es muy antiguo, tan antiguo que ahora se sabe perfectamente que los seres humanos llevamos desde que existimos prácticamente en el mar. Y esto es una cosa muy notable porque es la base del comercio, la base del contacto con gente que es diferente y luego, por derivación, pues la base de la ambición, de la envidia y de la guerra. Claro, ese es el planteamiento que hemos hecho nosotros en este libro y es el planteamiento que llevamos haciendo, como bien ha dicho Carlos, desde Las reglas del viento y con el que hemos abierto otros caminos a una moda ahora naval que aparece constantemente, ¿no? Sí, bueno, cuando se habla también de batallas navales,
Bueno, pues evidentemente pues recordamos las guerras entre España, Francia, Inglaterra, Portugal, siglos XVI, XVII, XVIII, pero ¿quién iba a pensar que además, y en el libro lo tocáis y además aparece ahí en ese título, una guerra naval que todos tuvimos, todos los que estamos aquí, tuvimos la oportunidad de vivirlo, con mayor o menor de edad, pero cuanto menos a mí me chocó, un crío, y me sonaba cuanto menos imposible, ¿no? Desde que esas islas, las Malvinas, que estuvieran en la otra punta del globo terráqueo de Inglaterra, y que... O sea, yo recuerdo como me imaginaba a los barcos, a los buques de guerra, recorriendo todo el Atlántico hasta llegar allí, y encima van y los vapulean. O sea, yo no entendía eso. ¿Cómo era posible? Recordad, si has leído el capítulo del libro, te darás cuenta de lo diferente que fue la realidad a lo que la gente tiene en mente. Es decir, incluso el hecho que estuvo a punto de librarse una batalla aeronaval entre portaaviones en mar abierto, que estuvo a horas, a minutos de producirse a primeros de mayo, entre los últimos días de abril y primeros de mayo del 82. Realmente es una guerra tecnológicamente diferente a lo esperado, que nosotros abordamos por la curiosidad de la tecnología y de lo nuevo, y porque curiosamente, a pesar de ser un hecho muy reciente, es profundamente desconocida por la gente. Creemos que es muy poco conocida, es decir, fuera de los ingleses y argentinos por razones obvias. Hay más de leyenda y de mito que de realidad. O sea, ahí, como en casi todo, el mar siempre es muy de leyenda, luego vamos a tocar un montón de cosas extrañas, y lo acompaña bien. Entonces, queríamos acabar con algo moderno. O sea, además, incluso buscamos, es profeso, que el desarrollo del texto fuera raro. O sea, es sorprendente. Cuando hablas de emisoras radioeléctricas, sistemas electrónicos, volar por debajo del horizonte, es un tema totalmente diferente a todo lo demás, porque lo cambia de manera radical. Es decir, el mundo cambió. Es decir, las generaciones últimas lo vieron en un lugar que se llama el Mar del Coral, al norte de Australia, cuando por primera vez en la historia, en 1942, dos flotas combaten sin verse. Entonces, eso cambia el mundo para siempre, claro. Sí, yo de eso que ha dicho David, yo quería hacer dos precisiones. O sea, la primera, que éramos todos niños, todos los que estábamos en esta mesa, no solo tú. Y la segunda, que más que una batalla, bueno, hablas de que les vapulearon los británicos, los ingleses, ¿no? Eso no tanto en el mar como en tierra. En tierra sí, en tierra no hubo color ninguno, pero en el mar los argentinos se defendieron bastante bien. Lo que sí, pasa porque es la que, gente confunde además mar con barcos, y mar son aviones también actualmente. Claro, sí. Y realmente la campaña no la desarrollan mal. No, la campaña aeronaval estuvo bien desarrollada. La campaña terrestre era absurda. O sea, eran unos profesionales contra unos reclutas. De todas formas, yo recuerdo que se decía que la Marina Argentina de aquella época, de 1982, cuando menos era la marina más desarrollada o mejor de todo lo que era de toda América. Sí, claramente. Era superior a la canadiense, era la mejor marina de América después de la norteamericana, después claramente. Sí. Y entonces, ¿cómo es que se produjo ahí? ¿Qué errores hubo? ¿Qué el error fallos? principal ¿Qué es miedo? político, es un error político. Un error político de la Junta Argentina que comete dos errores terribles. El primero, no espera, por sus problemas internos no espera, cuando todo el mundo, o sea, no hacía falta ser un espía tipo James Bond, todo el mundo sabía que los británicos iban a cancelar sus portaaviones al año siguiente. Entonces, bueno, ¿por qué no esperas un poco? Sí, Argentina necesitaba una guerra. Argentina. Claro. Y el segundo error es que ellos piensan que Inglaterra no va a reaccionar. Segundo error. Bueno, a lo largo del programa hablaremos, si sirva esto de introducción, hablaremos de todas esas rarezas, alguna de ellas pues que guarda relación más con algún tipo de espectáculo muy sangriento, por cierto, ¿no? Pero también de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y si hablamos de rarezas, a mí hay unas de las que hablaremos ampliamente, pero sirva como anticipo, ¿no? Las que más me pueden llamar la atención o levantan la curiosidad son todas aquellas que guardan una relación con el camuflaje. O sea, la verdad es que hay algunos casos de bueno, luego si quieres empezar por ahí, luego, pero cuando hablemos luego, dantescos. Yo tengo preparado un artículo que hemos esperado para hacerlo, que se llama Atrapados por la Luz. Es decir, que era un artículo para la revista, para el proyecto americano Echan Cleaver, que toca el tema de los camuflajes no solamente en general, pero los del mar son especialmente fascinantes porque el mar tiene un problema. El inglés, a diferencia del español, tiene dos palabras para el horizonte,
Bueno, tienen horizon, la palabra de origen francés, pero eso significa otro tipo, horizonte de grandeza. Pero para lo que es el horizonte geográfico, físico, ellos distinguen skyline, o sea, lo que es el perfil de una costa, de waterline, lo que es la línea del horizonte en el mar. Porque la luz y las sombras son diferentes en un entorno en el que no hay vegetación que en el que la hay y en el que se combinan los colores de una manera muy original. Bueno, cuando toquemos este tema creo que los oyentes van a disfrutar, porque es verdad que es un tema divertidísimo y las fricadas que ha llegado la gente intentando hacer estas cosas es realmente notable. Es verdad que simulaban los barcos con grandes tiestos de perejil. Ya hablaremos de eso. Hablaremos, pero qué duda cabe que es uno de los temas que va a levantar más sorpresas, ¿no? Ya no hablar también de por ejemplo, de algunos personajes, es evidente, ¿no? Pero sí que hay, incluso dentro de lo que podían ser las guerras antiguas, algunos en detalles como navíos que hoy nos sorprenderían por su tamaño. Por su tamaño, que podían ser incluso, estoy hablando pues de la época de Alejandro Magno o posterior a Alejandro Magno, ¿no? Navíos que estaban por el Mediterráneo que prácticamente podían ser comparados a los actuales transatlánticos, por tamaño. Casi. Lo que pasa es que no tenían capacidad de navegación a mar abierto. De hecho, eran naves ornamentales. La más grande que se construyó no pasó de ser un palacio flotante, que no es lo que era realmente. Claro, en ese tamaño, en tamaños gigantescos, quizá las naves chinas serían las de Senge, ¿no? sin duda. Las flotas del tesoro, eran auténticas ciudades comerciales. Eran barcos de tamaño siglo XX, literalmente, además hechos de madera con compartimentos estancos. Eran tamaño transatlántico, realmente. Eran muy grandes. Bueno, pues de todo ello hablaremos en este programa que hemos dedicado a esas rarezas, cosas raras de bueno, cuanto menos de la marina y del mar. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bien, pues como decía en ese sumario que hacíamos al principio, una de las cosas que más pueden llamar la atención es decir, cómo en el interior de España pues puede haber una provincia marítima. Todo tiene su porqué. ¿No es así, maese? Sí, efectivamente. Una cosa muy sorprendente de la historia de España es que una de las grandes provincias marítimas que hubo durante el siglo XVIII se organizó en el interior de las sierras de Jaén, en la parte de Cazorla, Sierra de Segura, pero todo tiene su explicación. ¿Por qué se organizaron aquí esta provincia marítima que tenía precisamente su ministerio en Orcera y a donde el ministro de Marina de la época, un ministro de Fernando VI, se trasladó? Pues muy sencillo, es muy fácil de entender. En la Sierra de Segura confluyen tres ríos. Confluyen el Guadalquivir, confluye el mundo con el Guadalquivir y con el Segura. Al Segura le llega el agua hasta Cartagena y por el Guadalquivir se llegaba hasta Sevilla. Por lo tanto, una zona como la de Cazorla, Sierra de Segura, que estaba absolutamente llena de árboles, era absolutamente idónea para enviar toda la madera hasta los astilleros, por ejemplo, en Cartagena, los que se utilizaban para hacer galeras y para hacer galeones y todo tipo de barcos, y luego a Sevilla hasta las atarazanas. Mediante una serie de gabarras, ¿cómo lo llamaríamos, Carlos? Gabarras. Sí, a ver, es que el problema, eran gabarras y luego en un sistema de envío. Los gancheros. Pero que curiosamente, aunque es verdad que se organiza en el siglo XVIII, aquí hay una cosa, bueno, y además Juan Ignacio sabe mi pasión por la historia legendaria. Ahí sería por el interés de Fernando VI. No, es anterior, viene de la Edad Media. Vamos a ver, el primer puerto castellano en la Mar del Sur, como se fijaos qué palabra, la Mar del Sur, que luego pasa al vocabulario español cuando Vasco Núñez de Balboa toca el Pacífico en Panamá, en realidad es una palabra de la Edad Media. La Mar del Sur era el nombre con los que los castellanos de la Edad Media llamaban al Mediterráneo.
el Mar del Sur. Era la mar que había allí. Entonces, el primer navegante castellano que alcanza el Mediterráneo con sus naves es Roy García de Santander, que contribuye a la toma de Cartagena en 1246. Porque la gente se olvida que Castilla logra tomar Cartagena antes que Sevilla y antes que Huelva. Es decir, llega al mar en Cartagena. Es decir, llegan por el Mediterráneo, no por el Atlántico. Pero cuando toman 2 años después Sevilla, claro, se dan cuenta de ese... Es decir, ellos controlan toda la frontera de la línea de Jaén, que se lo encargan a las órdenes militares para su protección, que hay toda una leyenda luego misteriosísima en el siglo XV que es fascinante, en torno al que era entonces el comendador de Castilla, que es una historia preciosa. Rodrigo Manrique. Exacto, pero independientemente de todas esas historias que darían para un programa, además de verdad, los castellanos descubren que pueden utilizar, como dice muy bien Juan Ignacio, madera de alta calidad y enviarla a los 2 principales puertos suyos, uno que salía al Mediterráneo y otro al Atlántico. En contra de muchas leyendas que hay, la flota castellana en el siglo XIV era terroríficamente poderosa y peligrosa. De hecho, Castilla ataca Barcelona en 1359. O sea, bombardea directamente. Pero desde la época de Jaime I ya era muy potente. Eran muy poderosos, eran muy fuertes y encima tenían una ventaja sobre las marinas del Mediterráneo, y es que combinaban las naves de mar tipo nórdico, como las cogas, los cock, es decir, lo que fueron luego derivados como naves pesadas del Atlántico, acabaron siendo las urcas y otro tipo de barcos pesados, con las galeras de remos clásicas del Mediterráneo. Jugaban con los 2 tipos. Es verdad que todo el mundo lo hacía, porque también los venecianos, catalanes, los provenzales tenían naves de tipo norte-europeo, pero los castellanos tenían mares a las 2 puntas. Entonces, esa pequeña ventaja les supuso muchísimo. Y ese tipo de tradición nunca se perdió. Y cuando España en el siglo XVIII tiene que rivalizar con Inglaterra para controlar su imperio y no perder las rutas de comunicación con América, en los gobiernos ilustrados, que es lo que está contando Juan Ignacio, se dan cuenta que tienen ahí una mina de oro, literalmente. Claro, sobre todo los que se dan cuenta son Jorge Juan, el que ya hemos hablado que tantas veces que había ido más o menos a ver cómo se podían hacer los meridianos de la Tierra. Se había presentado en la zona de Chile junto a Antonio de Ulloa, los que llamaban los caballeros del punto fijo, para la perfecta ubicación de los para un grado de meridiano, para meterse. De los meridianos en el momento. De la Condamín, efectivamente, pero además porque ellos, no solamente eso, sino que hay un momento que actúan un poco de espías de su gobierno. Se presentan en Inglaterra y se pero eso lo hacen después, eso después de medir el arco de meridiano, cuando ya el Marqués de la Ensenada les encarga esa misión. Claro, pero yo lo que me refiero le encarga, porque Antonio de Ulloa no está ahí, es Jorge Juan y otros, pero Antonio de Ulloa ya queda libre ahí, ya va buscando otras cosas. Antonio de Ulloa en ese momento estaba ya en las minas de Huancavelica, en Nueva España, explotando la plata, pero vamos, yo lo que me refiero es que el espionaje de Jorge Juan lo que lleva fundamentalmente es a una forma de construir los barcos que prácticamente le copian a los ingleses y tal, y entonces donde descubren el tipo de maderas que necesitaban o el tipo de estructuras que precisamente cuadraban con las maderas que iban a encontrar en las sierras estas, en Cazorla y en Segura. Aparte de que también hay otro hecho que sucede en la zona, y es que claro, la gran mina de Calamina también está allí, está en Riópar, regentada por un ingeniero que es George Graupner, que fue el suministrador prácticamente de calamina y de latón durante muchísimos años para las piezas que llevaban también los barcos, aparte de otros ornamentos litúrgicos y otras cuestiones. Claro, es que estamos hablando de una región que fue muy importante estratégicamente para todos los gobiernos de España, pero estratégicamente importante sobre todo para la marina por varias razones, ya no solamente la madera y no solamente el latón, sino también por el esparto. No olvidemos que aquella era la vía espartaria, la vía espartaria por la que se iba todo el esparto, que se hacían las cuerdas que llevaban los navíos, ¿no? De todas maneras, decíamos, tú apuntabas, Carlos, que esto se producía antes incluso del siglo XVIII, pero la verdad es que, como apuntaba con Fernando VI, me parece que fue en... Sí, 1740 y tantos, 50 y tantos. 50 y tantos, creo que fue. Ahí él tiene un especial interés por el tema marítimo, y a partir de ahí manda a desarrollar porque especialmente los barcos. España realmente empieza a construir con maderas americanas de Cuba y otros sitios muy a finales ya del XVIII. O sea, yo con el siglo XVIII nunca, siempre se había hecho, pero en el XVIII es cuando, de hecho, Santísima Trinidad ya está hecho en La Habana, por ejemplo, el banco más grande del mundo en su época. No, pero
igual que los ingleses empiezan a utilizar también maderas de pinos, de abetos y de secoyas del norte de América. De hecho, Carlos III, cuando a las expediciones de California les ordenan traer secoyas a España, de hecho se plantan el Escorial y secoyas, bosques secoyas, porque el objetivo era ir creando... secoyas, sí, exacto, cedros... Buscaban árboles norteamericanos para alcanzar grandes copas de grandes tamaños que les permitieran hacer estructuras de mástiles. También Balsaín, también. Efectivamente. La granja. Era un objetivo estratégico nacional. O sea, para España era vital mantener la Armada del siglo XVIII en funcionamiento. Luego el mundo derivó hacia otras cosas, como sabemos, hacia barcos de hierro y tal, pero eso no se sabía. Entonces, todo lo que había... Y la madera de esa sierra era muy buena para eso. Claro, pero es que fíjate, se utilizaba todo. Se utilizaba la brea para pegamentos, para junturas. Se utilizaba, como ha dicho muy bien, el esparto para todo lo que eran cordeles, sistemas de... Las pitas murcianas, por ejemplo. Efectivamente. Había toda una industria. Es decir, la industria naval era una de las industrias más avanzadas del mundo en el siglo XV o XVI. Quien tenía aquello tenía una ventaja estratégica sobre el resto muy notable. O sea, es decir, cualquier monarca español poderoso, como estaba de moda tenerlo, pues si era un poco hortera, le gustaba tener un galeón. Pero tenía uno, el galeón del rey. Solía ser uno y normalmente no navegaba más que 10 metros fuera del puerto, pues eran moscas. O sea, mirad, el Bassa, famoso Bassa, salió del puerto y se hundió allí, ¡pum! Realmente era uno de los barcos más caros del mundo. Es decir, realmente la capacidad de hacer flotas oceánicas que salieran más allá de las costas y que se aventuraban por el mundo, hasta el siglo XVII eso era una exclusividad prácticamente de España y Portugal. En el XVI finales se empezaron a aventurar algunos y en el XVII aparecieron 2 o 3. Pero sí, aún así no era fácil. El mayor problema era la madera, como dicen Juan Ignacio y Carlos, era la madera y las exportaciones que tenían también que traer de las importaciones del norte de Europa, que eran caras. O sea, por eso... Sí, pero tampoco tenemos que olvidar que todo esto también se desarrolla porque en España es precisamente donde aparecen también los primeros portulanos en la Edad Media, a finales de la Edad Media. Entonces teníamos todo, la madera, los elementos y además los mapas que se fabricaban en el CAL. Teníamos la ciencia. Claro, en el CAL de Mallorca por parte de los hermanos Cresques. Los mapas era un elemento secreto de importancia vital. Por eso a mí no me gusta mucho la idea esta de que Jorge Juan fue a espiar, que da una idea de un Jorge Juan James Bond que tenía necesidad España de eso. Es que realmente Jorge Juan no va a espiar, Jorge Juan va a hacer allí unos trabajos y a ver cómo están construyendo los buques los ingleses, pero no como un espionaje de decir voy a llevarme estas ideas y las voy a poner en práctica en España. Hombre, lo podríamos llamar una asesoría industrial de alguna forma. Pues mira, sería mejor. Es que ahora mismo se tiene la idea constantemente, no en esta mesa, sino constantemente, de una serie de personas a las que se le han, no sé, como que se les estuviese haciendo un mito, ¿no? Jorge Juan y sus espionajes, Blas de Lezo y la conquista o la defensa de Cartagena de Indias, el propio Galvez. Bueno, son mitos relativos. Bueno, mitos los muy ingleses relativos. hacen lo mismo con Nelson. Claro, pero ¿y por qué vamos a hacer eso? Si no es necesario. Es que no es necesario. De hecho, ahora mismo lo estamos viendo. Claro, en el caso de Nelson es imprescindible. Si no se hubiese hecho esa defensa de Nelson a ultranza, Nelson no sería absolutamente nadie. Eso, es discutible en cualquier caso. No, pero además hay un detalle también. El propio Jorge Juan es evidentemente en un momento dado es encarcelado por los ingleses, pero luego le dan además honores como propio marino inglés, o sea, no sé si le hicieron almirante o... Sí, pero... Exactamente, sí, pero bueno. Pero a Jorge Juan se le conoce ahora mismo por esa labor de espionaje. Jorge Juan, que era un marino que había estado en la Orden de Malta, que llevaba navegando infinidad de veces, que había estado en América con Ulloa, como bien has dicho, y nos hemos quedado con que era el espía que fue a Inglaterra allí. Eso, James Bond, no, o sea, para nada. Eso fue un porcentaje sí, pequeño pero, de su seudónimo, trayectoria, ¿no? Como librero allí en Inglaterra. O sea, que te quiero decir que sí que camufló un poco su personalidad porque algo sí que estaba haciendo. No sé si eran labores de espionaje exactamente, pero cuando alguien no va con su nombre y tiene que utilizar un seudónimo es por algo. Pero eso es la segunda parte del viaje. Es en la primera parte del viaje era Jorge Juan mandado por España. Claro. Pero eso es explicable. Perdón, eso es explicable. El por qué él va con seudónimo allí es explicable. Él se había encontrado en el puerto de Callao
yo creo que con un importante militar inglés marino inglés que era George Anson, que pertenecía a una sociedad secreta y le había recomendado que cuando fuera a Inglaterra que fuera, bueno, de alguna manera muy discreta y disimulando su nombre. O sea, que ellos que habían peleado, tanto Jorge Juan con George Anson y tal, al final terminaron siendo amigos y tal. Y bueno, eso era muy frecuente, ha sido frecuente en todas las épocas de guerras, ¿eh? Claro, eso no es nada extraño. De todas formas, yo creo que algún día haremos algún tipo de programa. Sí, enemigos amigos, se puede llamar enemigos amigos. Sí. Lo que sí que hay muchísimos casos, ¿eh? Me encanta esa facilidad que tenemos para ir desplazándonos de un tema a otro, porque recuerdo que estábamos en la provincia marítima de la Sierra de Segura. Es que todo está relacionado. Hombre, claro, sí. Hombre, todo y hasta la luna, si nos ponemos así, pero lo que sí que es curioso y relacionándolo, pues mira, en este caso, vía fluvial desde Jaén, como tú comentabas, bueno, nos vamos a otro de los lugares para visitarlo, porque además hoy en día se puede visitar como a nivel turístico, aunque bueno, hoy en día creo que es también parte de un inmueble oficial, ¿no? Que son las atarazanas reales de Sevilla. Sí, en realidad son los astilleros que estaban en Sevilla y que llevaban funcionando desde hace muchísimo tiempo, donde se fabricaban todos los barcos que luego iban a salir al mar a través del estuario del Guadalquivir, en Palos de Muguer y en tantos otros sitios. En Sevilla es que había una industria naval importantísima, aprovechando pues que el Guadalquivir es el único río prácticamente navegable en su último tramo en toda la península ibérica, ¿no? Uh-huh. Y Sevilla era el lugar idóneo para instalar algo como una industria como esta de tipo naval, de otras cosas por eso, porque los suministros llegaban allí con cierta facilidad. Uh-huh. ¿Qué importancia tuvieron estas atarazanas a lo largo de la historia? Pues las atarazanas efectivamente fue donde se fabricaron la mayoría de los barcos, y además estuvieron de alguna manera también relacionadas con no solo con el tema militar, sino también con el tráfico del tabaco, por ejemplo, en un momento dado, porque se fabricaban allí también los barcos que traían el tabaco hasta la ¿cómo se llama? La fábrica de Reales Tabacos de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Que estaba muy cerquita de las atarazanas. Bueno, ¿querías apuntar algo, Carlos? No, en principio decir, es una definición muy correcta de la importancia de cómo se puede convertir en un lugar importante para el mar algo tan profundamente del interior. Uh-huh. De hecho, la montaña. Pues eso, ahí en Jaén, en Sevilla, fíjate, ¿quién lo iba a pensar? Provincia marítima. Continuamos con el programa. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Y entramos en el taller del pintor para seguir hablando del mar, de la mar, porque, bueno, como la dicen los marineros, ¿no? Porque, bueno, entre tormentas y desastres, también los artistas han hecho de la mar una obra de arte. ¿No es así? Muy buenas noches, Marcos. Hola, David y compañeros. Un saludo a nuestros amigos oyentes de la escóbula y deciros que hoy en este taller del pintor me he situado a la cubierta de un barco, quizá un poquito mareado por el vaivén de un mar pues absolutamente picado, mar arbolada montañosa, como la llaman los expertos en la meteorología, y que según la escala de estas olas tendrían una altura entre unos 9 o 14 metros de altura. Imaginaos la tremenda dimensión de estas montañas de agua mareantes. Pues bien, este es el escenario de un cuadro apoteósico que os traigo a nuestra sección, que se titula Naufragio de un carguero, pintado por Joseph Mallor William Turner para los amigos.
en definitiva. Esta pintura la podéis ver en nuestra página de Facebook de la Escóbula de la Brújula. Y vaya por delante mi admiración para este pintor, compartida con mi compañero maese Juan Ignacio Cuesta. Él, como yo, nos quedamos verdaderamente atónitos por su forma de pintar tan anticipadamente moderna y expresionista. Turner, inglés, fue un pintor romántico nacido en 1775 en Londres y muerto en la misma ciudad en 1851. Fue especialista en paisajes, un artista muy controvertido y polémico en su tiempo por su forma de abordar los temas, con una técnica muy singular, pero hoy sí que, digamos, es considerado como el artista que elevó el paisaje a la altura de pintura de historia. Destacó en la técnica del óleo con una factura tremendamente valiente y suelta, y sobre todo en la acuarela, cosa que le gusta muchísimo a nuestro compañero Ignacio. La acuarela, donde fue un verdadero maestro, se le conoce como el pintor de la luz. Su estilo constituye un verdadero preludio del expresionismo y del arte abstracto, al igual que lo hizo Goya aquí, pues en España un poco antes, ¿no? La pintura El naufragio de un carguero, pintado entre 1805 y 1810, describe magistralmente una embarcación con los mástiles rotos y a merced de unas olas descomunales que zarandean dicha embarcación. Unas pequeñas figuras humanas se ven ahí a lo lejos, se afanan por subirse en unas embarcaciones más ligeras con las velas desplegadas. Pues unos hombres ayudan a otros a subirse a estas e intentan alejarse para evitar las aparatosas embestidas de la embarcación hundida. El pintor, nos introduce de lleno en la tragedia y nos hace rememorar el sonido estruendoso de las olas al romper en este casco del barco siniestrado. Turner es en esta pintura donde retrata el asombroso poder de la naturaleza como era característico en él. Estas catástrofes, hundimientos y fenómenos naturales inspiraban tremendamente su imaginación. Aquí expresa un sentimiento absolutamente romántico en el que el ser humano no puede hacer nada contra la naturaleza embravecida. El artista aquí hace, digamos, que el espectador sienta una identificación emocional con los personajes del bote que luchan por sobrevivir, hace sentir el auténtico terror de la situación. Usa en esta pintura una iluminación de carácter dramático, creando profundidad entre claro y oscuro, cuestión que lleva también a realizar una composición en diagonal en la que parece que todo se va a venir abajo por el lado derecho del cuadro. Es una composición en aspa, pues digamos muy influenciada por los efectismos del barroco, en la que se sugiere un aparatoso movimiento en forma de torbellino, es decir, te sumerge en un auténtico movimiento mareante. Bueno, pues como conclusión os diré que William Turner se retrata a sí mismo en esta forma tortuosa de pintar y en la que trasluce un temperamento apasionado y romántico a la vez que tormentoso, y un aspecto muy importante. Utiliza los elementos de las catástrofes naturales y los fenómenos atmosféricos como pretexto para generar una pintura que ya se va desprendiendo del tema y del motivo para ser pintura pura. Y eso es, precisamente, amigos, lo que persigue todo artista: fluir con su obra y provocar la emoción más sublime. Y dejamos aquí esto, si algo mareados, digamos, por el vaivén de las olas, en este taller de pintor, que nos ha empapado de arte, emociones y mucha agua. Hasta pronto, David. Un abrazo, amigos. Gracias, Marcos. Muy buenas noches. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza
El Filandón. Bien, y damos paso al Filandón en compañía de nuestro invitado Miguel del Rey. Y aquí estamos comentando, bueno, igual que hicimos antes, todas esas, dentro de esas rarezas, posiblemente las que más nos puedan llamar la atención, la curiosidad, son todas aquellas que están relacionadas con el camuflaje. Algunas de ellas, como decía Carlos, bueno, todavía se siguen empleando, como el sistema Dazzle. ¿No es así? Pues la verdad es que sí, el sistema Dazzle sí que se sigue usando, aunque ahora si alguien lo viera le llamaría la atención. Primero se hace una traducción directa del significado, porque es justo lo contrario de lo que pretende su propia palabra indicar. Dazzle significa deslumbramiento, deslumbrar, cuando en realidad lo que busca es justo lo contrario, es llamar la atención, pero su objetivo, no sé si se pone alguna pequeña introducción para que alguien lo entienda ligeramente, porque es describir imágenes con palabras. En la Primera Guerra Mundial hubo un momento, y además en serio, sí, que vamos Alemania a situarlo. Estuvo a punto de ganar la guerra gracias a que la destrucción constante del tráfico mercante aliado ponía a los británicos en una situación muy, muy complicada. El almirantazgo británico ideó todo tipo de estratagemas para intentar ocultar a los barcos de la amenaza submarina, pero entre las ideas que se propusieron hubo una que se basaba en la pintura cubista, en total, bueno, a través principalmente de Norman Wilkinson, que era un pintor que tuvo la idea de aplicar un sistema de camuflaje en los barcos, de pintura de las estructuras y cubiertas, que lo que hacía era, empleando elementos geométricos relativamente visibles, que además en ocasiones eran de colores, lo que pretendía era distorsionar la imagen del casco ante los submarinos alemanes. Es decir, para que alguien lo entienda, imaginaros, como en las películas, el submarino sacando el periscopio, ve un barco y parece que el barco viene hacia él, pero en realidad el barco está de lado. Lo que pasa es que está pintado para que el lado parezca una proa. O por otro lado parece una popa. Pero esos dibujos geométricos eso y tal que eran, porque yo he visto algunas fotografías y parecen cebras. Claro, no, pero si te fijas no parecen cebras. Lo que buscan es que tú no sepas cuál es la posición exacta del barco. O sea, que la distorsión de la imagen te haga imposible saber si el barco viene hacia ti, va de lado, retrocede, se mueve. Es decir, tú lo que veías era una especie de formas extrañas geométricas que no tenías muy claro qué querían representar. Para mí, el más espectacular camuflaje de la historia es de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el Tirpitz, cuando el acorazado alemán gemelo del Bismarck, cuando queda atrapado en Noruega en el puerto de Tromsø, que está ahí bloqueado por la flota británica y no puede salir, se le diseñó un camuflaje que seguía a la perfección el contorno de la costa. De manera que tú mirabas la costa y veías la costa. Y estaba el barco pintado como si fuera, si lo movías, era como si arrancaras un trozo del horizonte, literalmente. Entonces, bueno, este tipo de camuflajes de deslumbramiento, tuvieron un éxito asombroso, pero además porque eran extrañamente, para mí eran bonitos, tienen un punto grotesco, pero son raros y tienen para mí un punto atractivo y muy curioso, porque formaron rápidamente parte de una especie de war art, de arte de guerra, porque había montones de pintores que los han representado y los han dibujado porque era algo realmente muy llamativo y muy extraño. Oye, ¿y es cierto que la propia tripulación también llevaba un atuendo adecuado sí, en algunos casos frikis se llegó a intentar hacer, sí. No, pero es más leyenda que otra cosa. Es verdad que se diseñaron trajes, hay fotos, pero no se usaron nunca. No iban vestidos de Arlequín ni nada de eso, ¿no? Parecería... No, porque además incluso... A ver quién se lo tomaba en serio entonces. No, hombre, incluso las franjas también fueron de colores. Había proyectos... Esto lo tratamos en nuestro libro de la Primera Guerra Mundial, casi en un capítulo entero, en su momento, y había franjas de colores, colores pastel, unas rosas, otras verdes, otras blancas, no todos eran negros y blancos, ¿no? Y había estudios verdaderamente impresionantes, estudios estadounidenses sobre todo, de gente, de ingenieros, de artistas, estudios muy, muy buenos. Se hizo toda una doctrina de guerra naval que significaba, claro. Vamos a ver, los submarinos evitaban en la medida de lo posible usar torpedos porque eran caros y costosos, y entonces en la medida de lo posible a los mercantes atacaban con artillería en superficie, es decir, emergían y los machacaban a cañonazos. Obviamente cuando se fueron desarrollando los sistemas de convoyes mucho más, eso se hacía mucho más difícil, pero es que en realidad los submarinos, y eso Miguel y yo nos hemos estado a decirlos, no disparaban los torpedos en línea, sino los torpedos hacían patrones de movimiento para intentar alcanzar a los barcos poco más o menos que aleatoriamente por masa, de manera que tarde o temprano tiras a uno. Bueno, eso
cuando tú tenías un sistema de camuflajes geométricos de este tipo, había incluso fórmulas de navegación, cómo tenías que girar o moverte para hacer que le fuera más costoso al navío enemigo el localizarte. Es verdad que está muy de moda últimamente decir que el camuflaje no funcionaba, que el dazzle no funcionaba y que de hecho no se usó después de la guerra porque lo que en realidad bajó el número de hundimientos, que bajó de manera espectacular, se dice que fue por la mejora del sistema de convoyes y de la protección de los barcos. O sea, pero el índice de eficacia era bueno. fue con este altísimo, pero camuflaje. hay quien lo discutía, o lo ha discutido después, porque decía que no se veía tanto al camuflaje dazzle, sí, que pegó un bajón monumental, sino otros factores como eso, mejor protección de los convoyes, más destructores de escolta, etcétera. Hombre, sobre todo era bueno para buques aislados y buques Exacto. que estaban haciendo vigilancia, ¿no? Porque a la hora de que los submarinos buscasen, o los submarinos o los buques de superficie buscasen o viesen otro buque, era más complicado, ¿no? A la hora de un convoy, como dice Carlos, Nada, no daba igual. Sí, lo que pasa es que en el Se tiraba a camuflaje bulto. Hubo un caso clamoroso de fracaso, ¿no? Que fue con el Pink Lady, ¿no? Ese Bueno, pero eso no destructor era, rosa. ahora hablamos del Claro, Pink pero Lady. es que ese es Bueno, otro estaba tema, dentro de ese- ese camuflaje pensando que en el crepúsculo el rosa se veía. Hombre, la idea yo como creo- conceptualmente y el era Pink buena, Lady pero se convirtió en era- un pim pam pum, ¿no? O sea, yo creo que son dos casos distintos, ¿no? Uno es el Pink Lady, es un absurdo británico en este caso, y el otro es un estudio importante, un estudio hecho con interés y con intención, ¿no? Bueno, sí, es verdad, bueno, contamos Pero el el Pink Pink Lady, Lady ¿no? sufrió Pero- las consecuencias. Bueno, el Pink Lady, bueno, ya has Lady- contado tú más o menos. El Pink Lady es una chorrada auténtica en Bombarden, que se le ocurre que entre el atardecer, el crepúsculo, las luces en el Mar del Norte, cerca de Noruega, pues que tiene un crepúsculo así que da unas tonalidades entre morado y rosa. Ojo, el estamos- Pink Lady es el destructor Kenia. Sí, el exacto, destructor pero hay que decir que Kenia, tiene un ¿no? O sea, nombre. no, es que es un destructor. Claro, que El claro, HSM es un Kenia, ¿no? HMS Kenia, sí. Y estamos hablando de la HMS, Segunda Guerra Segunda Guerra Mundial. Mundial. Sí, HMS son todos. Sí, es barco de su majestad, que es más Claro, sí, sí. claro. Es decir, él lo que decía, bueno, lo que la teoría consistía en que si tú fueras capaz de colocarte sobre la línea del horizonte en los crepúsculos y los amaneceres, el tener un barco pintado de rosa sería perfecto. El problema es qué coño hacías luego del resto del día. Entonces ese era el problema, que luego un barco rosa en el mar azul destacaba bastante. Entonces tuvieron algún que otro problema. Bueno, en Mountbatten tampoco se distinguió durante su vida La por habilidad sus e magníficas inteligencia no era- ideas, no era un genio de la táctica No naval. fue Eugenio, ¿no? Bueno, pero el de la isla tropical, la isla flotante, ese fue genial. Bueno, el de la Ese isla fue bueno, tropical, ese fue el de bueno. la isla Fue muy bueno. tropical, O sea, que la es foto un- por lo menos es un camuflaje perfecto. vamos. que ese es un dragaminas holandés, ese está muy bien, claro. Ese le se pillaron y tapa- tenía que escapar de alguna manera. Claro, ese se tapa todo el barco con ramas. Bueno, eso lo hicieron los alemanes también en Noruega, En el- como decía Carlos. En Noruega y en el río Rufiji, en Tanzania, en la Sí, Primera Guerra también, Mundial. También. Pero A bueno, ver, básicamente en lo este caso. contamos la historia. Primero los Sí, antecedentes. porque y por cierto, la historia es muy curiosa. supongo que todos recordaréis la película del submarino rosa en Filipinas, la Segunda Guerra Claro, Mundial. es que Claro. esa película está basada en el Pink Lady. En el Pink Lady, pero bueno, en el caso de esto es un submarino que quiere escapar a Australia. La historia del destructor holandés en Indonesia. Un dragaminas, podía ser. Sí, un dragaminas, perdón. Un dragaminas holandés en Indonesia en la Segunda Guerra Mundial tenía antecedentes. Es decir, durante la Primera Guerra Mundial, uno de los cruceros corsarios alemanes, el Königsberg, que actuaba en el Océano Índico, hubo un momento que estaba tan acosado por los barcos ingleses que tuvo que refugiarse y se refugió en el delta del río Rufiji, en lo que era la colonia alemana de Tanganica. Entonces lo que hicieron es meterle en el interior y cubrirle entero de maleza para que fuera parte del bosque. Tenemos Entonces, otra película, La Reina de África. Sí, bueno, Esa es la idea. Sí, pero hay Esa una es la película que idea. se llama Gritar al Diablo donde sale el tema y también en una del joven Indiana Jones. Sí, También, también. o sea, salen varias porque la artillería la desmontaron para usarla en la campaña terrestre y la transportaron a hombres de, por supuesto, negros a latigazos para llevarlos hasta el interior y poder utilizarla como artillería de largo alcance en África Oriental. Eso es real. Pero el barco quedó metido entre la maleza, entonces era prácticamente imposible, porque claro, la maleza tropical, una vez que coloniza un objeto, sigue creciendo libremente en él. Y claro, el caso holandés es distinto, porque la idea de los holandeses era moverse. En vez de estar quieto, ¿qué pasa si yo quiero escapar? Entonces, pues, y como el dragaminas es un barquichuelo pequeñajo, y aquello era francamente peligroso, decir, y nos disfrazamos, que dice Juan Ignacio, de Tiesto, ¿qué pasaría? Claro. Entonces, a mí sonaba dibujos animados de estos de la Warner, algo así de... Sí, sí. Entiendo la pinta, no sabes qué hacer. Y dice, bueno, vamos a disfrazarnos a ver si pasamos desapercibidos. Pero lo lograron, sí, convirtió Hombre, la isla en un bosque. Claro, pero El a barco, ver, en una islita. eso siempre y cuando vayas bordeando un litoral, Sí. pues puede tragar, ¿no? Evidentemente ya en mar Claro, abierto, a ver, ahí te las A ver, meten lo dobladas. importante es que es un dragaminas, es muy pequeño, entonces también se supone que los japoneses lo que hacían era mandar aviones a
a ver, a investigar. Y en esa zona hay que tener Entonces, en cuenta en esa que zona... hay montones de islotes pequeñitos y islitas de vegetación que si tú eres un pequeño tiesto flotante, pues no, un avión no sospecha y dice, mira, un tiestecillo flotante. Bueno, pues es un islotillo, entonces si no te quedas quieto y no haces mucho ruido, no te mueves hasta que pasa el avión, pues bueno, puedes sobrevivir. Bueno, estaba destinado a las Indias Orientales, claro, a Indonesia, con lo cual había mucha floresta. Es un sitio donde hay muchas islas de tipo. Pero si hubiese sido un portaaviones, me parece que no había pasado. Bueno, pero engañó a los japoneses al final, ¿no? Consiguió escapar. Sí, es verdad que en ese sentido tuvo éxito. Pero eso forma parte además eso del que se le ocurre una idea ingeniosa en un lugar donde la pueda aprovechar. No hubiera valido en todos lados. Por cierto, y para volver al principio, en las Malvinas, en los ataques de la vía de San Carlos, en el Bomb Palais, en el Callejón de las Bombas, los barcos ingleses hicieron todo lo posible para colocarse junto a las costas, dentro que tenían que proteger a los transportes, principalmente al Canberra y al Atlantic Conveyor, pero sobre todo al Canberra, que era el transporte de tropas, se intentaban colocar en lo máximo posible pegado a las líneas del horizonte para que los cazas argentinos, que los bombardeos en los vuelos rasantes que tenían sobre ellos, disfrazar o diluir su silueta en el contorno del horizonte. O sea, es decir, realmente es una técnica sencilla porque a la velocidad que tú vuelas, fíjate, ataques en vuelo rasante 400-500 km por hora, que es como estar en un coche de Fórmula 1 metiéndote entre barcos que encima te están disparando, pues decir, era una pequeña oportunidad, les daba alguna ventaja ligera. O sea, eso se ha sido siempre. Entonces, la gran suerte del Dragaminas que habéis citado es que estaba en una zona boscosa. O sea, la costa del Sáhara lo he tenido muy mal. Ya. Hombre, estamos hablando que era pues ahí en la costa, lo que actualmente es Indonesia, y ahí, bueno, y consiguió llegar hasta Australia. Sí, ahí esfuerzos de planta, afortunadamente, ¿no? Y le quedó como el barco Mortadelo, ¿no? Igual. Con lo cual, vamos, tal cual llegaron a Australia, besaron la arena de la playa, cuanto menos, ¿no? O sea, y se quedaron Hombre, con todas las plantas que llevaban de camuflaje. Yo creo que quitarían las plantas antes. Ya de llegar no sé, vamos, yo creo que ya es para hacer un jardín botánico sagrado, ¿no? Pero si te libras... Escaparte así, ¿no crees? Luego te tiene que dar un gusto saber que te has salvado. Hombre, y luego también hay, dentro de ese tipo de camuflajes, no es exactamente un camuflaje, no sé si hay algún otro tipo de camuflaje que queráis cuanto menos mencionar, pero sí que hay una cosa que servía ya no solo de camuflaje, sino también en algunos casos, o sea, no como camuflaje, sino como el autoengaño. Y estoy hablando de esos espejismos a los que al principio también hemos aludido, que es lo que provoca el efecto, es el Fata Morgana. Que además, bueno, en el Mediterráneo se da, si no recuerdo, antes que eso, en la costa italiana se da hay un tema menudo. antes de hablar de la Fata Morgana, solamente un pequeño detalle sobre los camuflajes, porque no hay que olvidar nunca que decir que el engaño máximo de las naves en el mar es hacerte pasar por el enemigo. O sea, el pintar los barcos como el enemigo y cambiar la bandera, punto. Clásico truco de corsarios. Supongo que has visto la película Bajo 10 banderas, o habéis leído el libro, que es la historia de un corsario alemán en una guerra mundial, que es una historia fascinante, porque tiene una capacidad de convertirse en cualquier otra cosa increíble. Y era mediante sistemas de pintura, de mamparas falsas, de cambios que te hacían parecer un mercante americano, un destructor ruso, iban cambiando constantemente. Entonces, es decir, cuando descubrías que no era así, ya los tenías delante, ya habían machacado a cañonazos. Entonces, el disfraz es el arma clásica de los corsarios. Pero eso no forma parte tanto del camuflaje como del disfraz, que es otra técnica naval de toda la vida, que es hacerte pasar por un barco enemigo. Es decir, parecer uno distinto a lo que tú eres en realidad. Que eso es clásico de todas las películas piratas. Como un barco amigo, mejor dicho. Exacto, para un barco amigo cuando estás al lado es cuando te identificas como eso lo que durante las guerras, digamos, una cosa es lo que podían utilizar durante los corsarios, pero eso en las grandes guerras se ha utilizado. Completamente, siempre. Los británicos siempre. Incluso las más modernas, o sea, tras la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos se llegaron a... ¿Cómo se llama? ¿El Atlantis, el corsario de los... Sí. Este corsario, es decir, estaba especializado. Pero era capaz de camuflarse, tenía una pequeña factoría para camuflarse cualquier cosa. Y cuando te descubrías lo que eras, le tiras encima, te iba machacado a cañonazos. No hace falta llegar a tanto. Vernon en Portobelo. Por ejemplo. Entró directamente con bandera española y cuando ya estaba entrando la cambió, puso la suya. Pues eso se hacía siempre. Eso era lo normal. Por ejemplo, los barcos españoles de línea llevaban las bordas de los cañones pintadas en rojo. Otro país los llevaban en amarillo, iban cambiando de colores. Entonces tú podías camuflar tu barco como uno de los tuyos, de los del enemigo, y tranquilamente cuando te descubrían los tenías delante. Claro, pero eso en la época, digamos, en una época más antigua a nivel marítimo, todavía podía colar, pero yo creo que ya posteriormente, en el siglo XX, con el sonar, Mira, de hecho, en las Malvinas, la flota inglesa descubre, el Harris que descubre la flota, porque los argentinos descubren el día de la batalla que no se libró, que estuvo a
punto de librarse, los sistemas de rastreo argentino naval descubren a flota inglesa por emisiones electrónicas en la zona en la que se supone que tiene que estar. Pero los ingleses hacen lo mismo. Entonces, lo que el Harrier inglés que descubre los argentinos se acerca hasta que marca las señales de identificación de un radar tipo 42, que es el de sus propias fragatas, destructores, porque los argentinos tenían el mismo modelo. Entonces, las señales de barco eran gemelos. De hecho, el Sheffield, el barco hundido por el Exocet, es gemelo de un barco que está con los argentinos. Entonces, el Harry simplemente localiza en stand-by las señales de radares de su mismo tipo, de las que él tiene. Entonces, identifica, claro, como radar gemelo tienen que ser enemigos. Luego, cuando está un poco más lejos, enciende el radar y ya hace un barrio electrónico para captar qué barcos tiene delante. Pues eso se ha hecho toda la vida, se hace siempre. Sí. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial está el llamado mago de la guerra, el que camuflaba no solo barcos, tanques, cualquier cosa, ¿no? En el norte de África. O sea, que te quiero decir que ese sí que era... Boxlane, ¿no? Boxlane. Claro, los espejos se utilizaron en algún momento. Se usaron como arma. Arma. A ver, esto fue una duda que duró milenios. Digo milenios porque se resolvió hace unos pocos años, cuando los griegos tomaron la decisión, está muy bien narrado en el libro El Sol de Cristal de Temple, cuando los griegos tomaron la decisión de intentar ver si Arquímedes, el sabio griego de Siracusa, ¿no? El 214 a.C. Exacto. Según la leyenda, según los textos, Siracusa consiguió con espejos parabólicos incendiar las naves romanas en el sitio de Siracusa durante la Segunda Guerra Púnica. Los siracusanos no eran aliados estrictamente de Cartago, pero a Roma le dio igual y los atacó también. Yo discrepo. Bueno, pues sabéis que consiguieron... Vale lo de la leyenda para mí. Pues ahora veréis. Los griegos consiguieron hace unos años construir un espejo parabólico similar a lo que supone que había utilizado Arquímedes y incendiar un barco. Si lo lograron, proyectando simplemente con esos rayos solares. Que Miguel no está de acuerdo. Sigo discrepando. Miguel no está de acuerdo. Sigo discrepando de que en la batalla, en un momento determinado, te dé tiempo a preparar los espejos, tal, como para incendiar un barco. Bueno, Carlos ha mencionado ese libro, El Sol de Cristal, de Temple, que aquí en España se publicó bajo el sello Oberón, la editorial Oberón. Y vamos... Y hablaba de Opars, precisamente, hablaba de esas lentes, en principio. Las lentes, exactamente. Increíbles, ¿no? Tanto en Sumeria como en Babilonia como en Egipto, ¿no? O sea... Bueno, y antes estaba mencionando el de hablar de lo que era el efecto Fata Morgana. El Fata Morgana, que no es que sea un efecto de camuflaje ni mucho menos, sino es un efecto natural. Claro, es que no es lo mismo. Un espejismo. Es un espejismo, un espejismo superior para diferenciarlo de los inferiores, exacto. que son otros. Eso es. Sí, pero esos son los fenómenos que desde toda la vida, pero luego hablaremos supongo del fuego de San Telmo y demás, es decir, son los fenómenos marinos que tradicionalmente han acompañado a los navegantes y que les han sorprendido. Los espejismos son sorprendentes, pero el problema es que las fatas morganas no se pueden provocar. O por lo menos se pueden provocar hasta ahora. No sabemos el futuro. Pero se trataría del autoengaño. Es decir, tú no sabes realmente lo que estás viendo. Es decir, te engañas porque quieres engañarte. Porque en realidad que las fatas morganas son espejismos se sabe desde hace muchísimo tiempo. O sea, igual que los navegantes saben que la Tierra es redonda y son los que lo descubren. Se sabe que la Tierra es redonda gracias a la navegación, no al andar en camello o en burrito. Es decir, se sabe por qué se navegaba. Es la pérdida del horizonte en los masteleros de los barcos, es decir, el saber que el horizonte va siempre perdiéndose, lo que les hizo pensar a los navegantes, más que a los navegantes, a los grandes sabios griegos, que son los primeros que se dan cuenta que están navegando sobre una esfera. O sea, nos estamos moviendo en una esfera. Entonces, esto aparentemente va contra el sentido común y la lógica, pero los griegos eran suficientemente inteligentes para saber que tú puedes estar contra el sentido común y la lógica y tener razón. Bueno, pues es un invento naval. Nada, la Fata Morgana pasa a la leyenda pues como los krakens, los grandes pulpos o las cosas misteriosas del mar. Sí, y luego hablaremos de eso. Que de repente se hacen esos castillos en mitad del mar, ¿no? Los reinos fantásticos y esas cosas. Bueno, hace muy poco salió una noticia que en China, en el este de China, se había visto una ciudad flotante. Sí, claro. Que creó, en fin, un cierto escándalo porque se pensaba que era el proyecto Rayo Azul, ya sabes, de los hologramas, para intentar cambiar la conciencia social, y luego se demostró que era realmente una Fata Morgana. O sea, pero es que vieron una ciudad con rascacielos, incluso algunos decían que con carreteras y coches, que ya eso podría también haber afectado los amborondones, seguramente. Exactamente, ¿no? a ello claro, pero ir. también al barco del holandés errante. O sea, sí, pero muchas leyendas marinas. Es una cosa más rara. Eso es lo que no hemos explicado, que es un espejismo flotante, un espejismo que se ve flotar por encima del mar.
Es que no lo hemos dicho en ningún momento, estamos hablando de la Fata Morgana. Claro, como si todo el mundo supiera lo que es una Fata Exacto, Morgana, es que por cierto era la hermanastra del rey Arturo. Arturo, Y como era por eso. una Hada hada Morgana, cambiante, porque Fata es la palabra era italiana. hada cambiante, de ahí viene lo de Fata Morgana, Fata es hada. De ahí el barco flotante tipo el holandés errante, de ahí lo que dice Juan Ignacio, lo que estás diciendo tú, Jesús. Pero ¿tú crees que todo este tipo de leyendas marítimas que tienen que ver, pues eso, con islas que aparecen, desaparecen y con barcos fantasmas tiene que ver con este fenómeno de Fata Morgana? Todos. Yo creo que sí, yo creo que la gran mayoría sí. Eso y lo que el marinero quiere ver cuando está en el océano durante 2 meses, que lo que quiere es llegar a su casa cuanto antes y ve, pues eso, una ciudad, una tierra que flota o cualquier otra cosa. Y lo que describe Colón, por ejemplo, cuando dice que ve sirenas, al final, ¿qué ve? Porque hay que estar muy desesperado para confundir un manatí Pues- con una sirena. Pues probablemente sería un manatí, es muy probable. Sí, digo, pero que no tiene ninguna forma femenina. Ya, bueno, pero a lo mejor lo está viendo No. a la lejanía, lo está... Pero Eso, por ahí, La verdad es que estamos enjuiciando el mar como si estuviéramos siempre en la playa de Marbella. Exacto, Es que el mar tiene brumas, Exacto. tiene calimas, tiene cosas Y rarísimas. estamos tiene- enjuiciando el mar como si todo el mundo hubiera visto Claro. los documentales de la televisión al nacer. O sea, que no, que estaban en el siglo XV, no habían visto nada. Exacto. Son- Hombre, y además, son las bueno, dos cosas, tanto dentro lo que de dice ese Carlos como lo fenómeno, que dice Juan Ignacio. dentro de ese fenómeno natural que es el Fata Morgana, ¿no? Hay, bueno, y que guarda relación entre el aire caliente, las corrientes de aire frío y el agua y tal. Se produce ese fenómeno, incluso parece que hay ciertas zonas geográficas en las que se produce con mayor facilidad. En la costa italiana parece que Sí, es el una de estrecho de ellas, Messina, ¿no? Claro, pero el estrecho de Messina, fíjate que también está relacionado con los dos famosos monstruos, Sí. de Escila y Caribdis, con lo cual ya no se sabe si esos monstruos tienen que ver un poco, porque con este efecto de Fata Morgana que se da en ese estrecho, ¿no? Ese estrecho famosísimo, peligrosísimo también por otra parte, o realmente son consecuencias distintas. Bueno, de hecho lo menciona Homero, ¿no? En la Odisea, donde ya se habla de estos dos monstruos que están en cada lado y que vayas por donde vayas, el peligro es inminente, ¿no? Tanto si vas por un sitio como por otro, pero están más relacionados, yo creo, que con torbellinos, con fenómenos. Yo creo que sí, más, yo creo que eso yo ya creo que no está- tendría nada que ver es como un posiblemente con la Fata espejismo. Morgana, ¿no? Yo creo que no. Bueno, vamos... Mira. Sí, querías No, comentar... simplemente que aquí yo observé en Zara de los Atunes un fenómeno que no sé si es una Fata Morgana o no, pero es que literalmente parecía un barco del siglo XVI que pasaba por delante. Evidentemente no lo era, pero así Pero entre ese la es el lluvia- holandés errante, claramente. Pero cuidado, No. que el que lo ve solo le quedan 50 años de vida. Vale, Bueno, ya sabes. ya me ha chafado. No, sí, bueno, ese fenómeno se produce ahí en las costas, por las costas de Cádiz, y también se produce en Canadá y otro de los sitios donde supuestamente aparece siempre un barco, pero bueno, eso, como se suele decir, es de otra película, ¿no? Otra Eso es historia. para hablar de otro programa en el que, bueno, ahora vamos a continuar, pero ya vamos a hablar también, aunque antes no hemos comentado acerca de monstruos marinos, pero sí que hay una historia muy curiosa que guarda relación con uno de ellos. Y os voy a plantear la situación. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, un submarino, el V-85, 85, el que supuestamente toda la tripulación del submarino abandonó la embarcación debido a un ataque de un monstruo. Por lo que estás oyendo. Pero aquí hay algo muy curioso, y es que acaban de descubrir el submarino. Sí. Esto sí que es interesante. Bueno, la noticia ha salido hace pocos días. Iberdrola, además, Hace efectivamente. pocos Es una empresa días. española, efectivamente. Y bueno, A aparece ver. esas imágenes de sonar, pero que bueno, El submarino es el submarino, es ese. Sí, Carlos, pero- eres capaz de decir que no hay monstruo ahora. No hay monstruos, tío. Claro que lo hay. Eso es lo bueno. Ah. Vamos a ver. A Estas ver, historias- cuéntanos. De las historias reales, efectivamente, el otro submarino enigmático de la Primera Guerra Mundial es el U-65. Sí, Supongo que hablaremos también de él. Claro, submarinos enigmáticos hay muos. Exacto, pero así es que además los submarinos están, vamos a ver, yo veía de niño Viaje al fondo del mar, el submarino Seaview y el almirante Nelson, se llamaba Nelson. Nelson, sí, claro. Que siempre Qué tenía original. un artillero que se llamaba Kowalski, algo así, tenía Sí. un apellido polaco. Entonces, claro, siempre atacaban monstruos marinos. En cada capítulo había un monstruo marino que atacaba al pobre Seavius y lo hundía, pero porque bajaba a profundidades abisales y esas cosas.
Pero esto es una historia real. Es decir, aquí hay una anomalía que el mar es muy dado a las leyendas de toda la vida, pero las leyendas en el mar quedan muy bien. Siempre tienen una cosa, eso de contarlo en los puertos, en las tabernas, hemos encontrado. Lo que ocurre es que un destructor británico se encuentra la tripulación de un submarino alemán. El submarino alemán está allí, o sea, le ven perfectamente, pero ven que la tripulación no está en el submarino, sino lo están abandonando y están ocupando los botes. El destructor, porque en algunas versiones que se pueden leer en internet hablan de que fue hundido por un barco británico, pero no es exactamente así. Es decir, realmente fueron recogidos los tripulantes por un barco británico que vieron cómo el submarino se hundía. Estamos hablando de 1918. Sí, estamos hablando, sí, de la finales de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el caso es que... Del 17, final del 17. No, el caso es que aquí hay una anomalía, y es que en este caso, es decir, en realidad no hubo un ataque sobre el submarino alemán. Es decir, los británicos no atacaron, lanzaron cargas de profundidad, pero tampoco el submarino alemán había atacado a los barcos británicos. O sea, simplemente parecía una extraña avería. Entonces, todo se convierte en algo realmente muy raro cuando el capitán del submarino alemán, que supone que es un tío sensato, que no ha bebido esa noche ni se ha fumado algo, les dice a los marinos británicos que han sufrido un ataque. Entonces los británicos piensan que han sufrido un ataque de otro barco. Y él dice que no, que lo que les ha atacado es un monstruo marino. Y lo describe como se escribe un monstruo, feo y malo, o sea, un monstruo marino típico de toda la vida. Los que atacan a los submarinos desde 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado con la Iberdrola de ahora? Que había ahora un debate en internet abierto absolutamente genial. Es que ahora está la primera prueba viva, hundida, de un submarino hundido por un animal. Con lo cual, claro... De un submarino hundido. Hundido por un animal. Teóricamente, es una leyenda. Con lo cual, ahora lo divertido... Creo que Miguel no está muy convencido de que sea pero aquí lo divertido es que ahora se puede comprobar. A ver, ¿recogió un bicho y lo hundió al fondo o no? Vamos a verlo. Entonces, bueno, pues ahora ya empieza a haber rumores de que hay que bajar ahí como sea a verlo y ver exactamente... La descripción del capitán Kretz, sí, léelo, cuando porque informa, dice que, textualmente, tenía grandes ojos hundidos en un raro cráneo y una dentadura que se podía ver brillar a la luz de la luna. Claro, pues sí, es un monstruo. Es espeluznante, ¿no? Sí, es un monstruo. Miguel del Rey, ¿tú qué crees que era eso? Yo, a diferencia de Carlos, creo que el V85 no tenía los grandes ventanales del Nautilus. No, es difícil, sí. Claro, porque es que estamos hablando siempre que el Nautilus tiene... Bueno, se pasaba el día echando la cortinilla metálica porque siempre atacaba un monstruo y tenían que bajarla. Unos enormes ventanales por el que veía las profundidades abisales. Yo aquí creo que... que eran oscuras menos para el Sibiu. Sí. Yo creo que aquí el capitán alemán tenía que justificar de alguna forma cómo se había producido esa avería y cómo se entregaba a los británicos, al buque británico que no lo había atacado y que, bueno, pues era una justificación como otra cualquiera. O sea, igual la guerra estaba terminando. ¿Alguna mala maniobra? No, la guerra estaba terminando y, bueno, a lo mejor había que quitarse de en medio. Es probable ya dentro de la versión semi-monstruo, no exactamente monstruo puro, que pues chocaron con cachalote, con un rorcual, con una ballena blanca, con algún animal grande que pudiera generar un daño en el casco o algo, una avería. Entonces eso a lo mejor interpretar la luz de la luna, dijo, mira, qué bicho más feo tenemos aquí al lado. ¿Habéis visto la película La vida privada de Sherlock Holmes? Sí. ¿Qué ocurre? La de Billy Wilder. Están inspeccionando, ¿no? Investigando el monstruo del lago Ness, ahí en Escocia, y al final resulta que era un submarino tripulado por enanos. Sí, por eso digo que podía ser cualquier otra cosa. Bueno, otro submarino, sí, el U-65, sí que cuanto menos posee uno de los misterios. Desde luego que sí, ¿no? Porque bueno, hay muertes extrañas. Y una leyenda negra siempre, le ha rodeado a este submarino que era de la Marina Imperial alemana en 1917, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, y que además, pues existen las declaraciones ya no solo de la gente o de algunos que trabajaron en el submarino y que pidieron el traslado, pero no solo eso. Evidentemente, el submarino tuvo hasta su final, fue extraño, ¿no? Una extraña desaparición. Sí, eso empezó... Estaba agafadillo, sí. Con los mismos trabajadores en Bélgica del submarino ya empezó mal el tema, ¿no? Ya ahí hubo muertos con los trabajadores. Luego, antes de salir, también hubo muertos de la tripulación. Y así se mantuvo durante toda la vida útil del submarino, ciertamente. Sí, la verdad que ahí moría hasta el apuntador. Sí, realmente, sí. Incluso se comentaba, ¿no? Lo más famoso de este submarino fantasma o maldito es de un oficial que aparecía en cubierta con los brazos cruzados. Sí, bueno, eso es cuando la explosión final. Era, por eso digo, que era como el
Una explosión final. El fantasma pero más recurrente de todos los fantasmas que había. Entonces ya tal racha de muertos sin entrar en combate que no era normal. Claro, esa es la historia, que no había entrado en combate. Sí, miedo, ¿no? efectivamente. Son accidentes, aparentemente son todo accidentes de obras. Pues que te cae un mamparo, se caen dos por una torre, luego no sé cuánto. Entonces va muriendo gente. Le pega una viga a dos. Exacto. Llega un momento y dice, oye, aquí ya esto no es normal. Y luego es verdad que tiene un final muy trágico, una explosión en la que se habla de él. Pero ya eso ya, cuando el submarino ya tiene muy mala suerte, entonces una mala fama, y eso se corre rápidamente entre los marineros. Entonces es fácil decir que alguien vio al... Sí, pero la leyenda... Sí, pero es el rival, ¿no? Claro, lo que cuentan los americanos cuando supuestamente hunden este barco es que dice que antes de dar la orden el capitán del barco americano, dice que el barco alemán ya estaba explotando. O sea, dice, si no ha salido ningún torpedo, claro, el capitán alemán, digo, la leyenda, ¿no?, que se cuenta, se cabreó porque pensó que algún marinero había apretado el botón, ¿no? Claro, ha dado el botón rojo antes de tiempo. Y nadie pero sin embargo él ve... Yo no he sido. que el alemán estalla por los cuatro costados, ¿no?, el submarino alemán. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hay algo de verdad ahí? ¿Realmente es el americano el no que se lo sabe? carga? Porque o ellos mismos se autodestruyen diciendo... No, realmente eso no se sabe. Es difícil que ellos mismos se autodestruyan, ¿no? En un submarino de la Primera Guerra Mundial hay que saber ciertamente la teoría oficial es que ¿no? enloqueció el marinero que se cargó el submarino. O sea, que estaba ya talado del todo. Hay que saber realmente cómo es un submarino de la Primera Guerra Mundial, que no es como los de las películas. Es una tumba flotante, literalmente. Exactamente. De la Primera Guerra Mundial, ¿eh? No hablamos de la Segunda, que son bastante distintos. Y además estamos hablando casi a la vez que el capitán Krebs veía este monstruo, estaba ocurriendo esto. O sea, que estamos hablando del mismo. Sí, pero yo creo que son casos totalmente distintos, ¿no? En el primer caso es una avería para mí, ¿no? Para mi impresión es una avería claramente, o bien un choque con un animal o cualquier cosa así, con un animal conocido. Y luego niegas a aceptar que era un gran interés en entregarse cuanto antes y quitarse de los problemas que había en ese momento en Alemania. Hombre, pero ¿no? Sobraba lo de la cara malvada y lo de los dientes. Bueno, a lo mejor no lo dijo así exactamente, ¿no? A lo mejor se refería a alguien que él había visto, ¿no? Y otro caso es el del V-65, que ese sí, ¿no? Ese es un caso realmente extraño. Pero es el submarino sí que ha desaparecido, no se encontró. No, ese explotó. Ese hizo explosión. ¿Pero creéis que hubo algo de maldición? ¿El que hubiera demasiadas muertes más allá de las estadísticas? Probablemente, más que de maldición, tenía, desde luego, claro, más que de maldición, es que luego también todo ese tipo de leyendas, la mente de la gente que está, como decía antes, muy bien Juan Ignacio, ¿no? No es lo mismo estar viendo el mar sentado en la playa en Marbella que estar durante 3 meses metido en una tumba flotante, como decía Carlos, ¿no? Que bueno, que probablemente la cabeza de la gente se le vaya y que se pueda llegar a hacer cualquier cosa. Que eso sea por una maldición o porque ha visto un fantasma durante 2 noches mientras está con sus compañeros, eso ya es difícil, ¿no? Y bueno, vamos a otro, en este caso era otra tragedia. No guarda ninguna relación con un misterio, pero sí que hay en la Segunda Guerra Mundial la tragedia del USS Indianapolis, el que, bueno, pues ese buque espía cuya... Otra cosa que hemos puesto de moda, ¿ves? O sea, pero tratamos de un buque espía, hacer una película. El Indianapolis no es un buque espía. El Indianapolis no es un buque espía. A ver, por cierto, bueno, pero lo plantean como tal. No, era un buque discreto, explico. Bueno, muy discreto no era porque era un crucero pesado de batalla. O sea, no creas que era una cosa pequeña. A ver, una cuestión, por cierto, acaban de hacer una película sobre Indianapolis de Nicolas Cage, que es el capitán. Que es, bueno, a ver, yo supongo que se centrará mucho en el tema. Es lo que te decía yo, o sea, nosotros tratamos del Indianapolis hace un año y Nicolas Cage rápidamente nos coge la idea y hace la película. Tenéis buenos lectores, o cuando menos famosos. Claro. Además que no se llevan comisión. Lo de la comisión es lo de menos. Y teniendo en cuenta que el capital es Nicolas Cage, ¿no será un poco narcótica? No, pero vamos a ver, pero se le va bien para hacer siempre papel puede de haber un capitán. Kraken. Vamos a ver, la historia de Indianapolis es sencilla, es la historia de un error naval. Pero ese error naval se convirtió por cuestiones paralelas en un verdadero mito por 3 razones muy importantes. La primera, por el juicio al que es sometido el capitán, Nicolas Cage, la película, que lo verá todo el mundo pronto porque es una mala actuación práctica. Pero primero hay que contar brevemente la historia. El Indianapolis era el barco que llevaba la bomba atómica que se lanzó sobre Japón. Entonces la tenían que recoger en Tinian y llevar hasta Guam, que es donde se iba a embarcar un B-29, que era el que lo lanzaría sobre Japón. El problema es que recibió órdenes de navegar todo el tiempo en zigzag a la vuelta, en silencio permanente radio, es decir, no podía comunicar nunca su posición y tenía que navegar en zigzag porque era obligatorio para los capitanes de buques que navegaban en solitario en esas aguas, en navegar en forma de zigzag para evadir los ataques submarinos solitarios, es decir, para que no se supieran con seguridad cuál era el rumbo previsto. El Indianapolis dejó la bomba atómica
no sabían lo que llevaban, obviamente, solo sabían que era importante porque como llevaban misión secreta y orden de no identificarse, no podían radiar su posición en ningún momento. El caso es que un submarino japonés los descubre cuando ya volvían de regreso a Pearl Harbor y los hunde. Lanza varios torpedos y lo hunde. Entonces, en principio, es verdad que la explosión mató a bastantes marineros, pero no fue demasiado grave porque es una zona de clima muy bueno, había buena mar, no había grande oleaje, y los marineros se quedaron flotando tranquilamente en espera de que alguien lo recogiera. Estamos hablando de que llevaba unos 1.200 Exacto. Marineros, tripulación. Primer problema 1.200. gordo, es decir, no se produce ninguna alarma porque van flotando en el agua y los marineros piensan tranquilamente, bueno, alguien nos verá, ya nos descubrirá, el capitán habrá radiado nuestra posición. Pero el capitán una parte se quedó en el barco y la otra fue la que... Y el capitán siguió estrictamente las órdenes y no radió la posición. Con lo cual, nadie sabía que el Indianapolis había sido hundido. Primer problema. Segundo problema, había marineros heridos, normal, por el incendio, por las heridas del ataque japonés. ¿Qué ocurre en la sangre en el mar? Que atrae a ciertos bichos conocidos. Como tiburones. Como tiburones. Y Entonces, lo peor de todo es que fueron 800 los marineros que... Más de 800. Más de 800 que estaban flotando en el agua. Entonces, se da uno de los hechos más asombrosos de la historia de la humanidad. Probablemente con la isla de Ramrey, de la que Jesús y yo hace tiempo hablamos. Sí, es con Ramrey, son los dos hechos de enfrentamientos entre seres humanos y animales más sorprendentes de la historia, porque en ambos casos hay un factor interesante. No se trata de personas que van por la jungla o que son grupos pequeños. Se trata de militares que se enfrentan a un enemigo al que no pueden vencer en ningún concepto y que no es humano. Lo cual, bueno, no es una broma y es cierto. Es decir, el comportamiento, lo que ocurrió en las aguas del Pacífico con el Indianapolis, pues ha servido de base a varias doctrinas de qué ocurriría si te enfrentas a extraterrestres. Porque es muy interesante, es decir, a un enemigo al que tú no puedes vencer y que encima no es humano, contra el que no puedes hacer nada. Y que estás en inferioridad de condiciones. Claro, pero manteniendo una cierta organización, y los marineros del Indianapolis no lo hicieron mal. O sea, al principio, cuando ven que los tiburones empiezan a comérselos, ellos empiezan a formar cuadros para intentar agitar el agua en torno suyo y evitar que los cuadros, como la batalla de Waterloo, exactamente igual como las batallas del siglo XVIII, para intentar, como un cuadro contra caballería, para intentar evitar que los tiburones se te acerquen. Entonces lo que hacían es que cuando los tiburones se acercaban, pateaban todos, se movían rápido, hacían ruido e intentaban que el tiburón se aburriera y se marchaba. El problema es que los tiburones se comían un ritmo de 3 por hora, más o menos, porque claro, estrellas en el agua, con aquello se iba convirtiendo en un charco de sangre, donde cada vez se veía menos, llegaba la noche, los tiburones les da igual, ellos iban comiendo lentamente, atraídos por el calor. Comieron a los cadáveres y luego ya iban a por los vivos. Exacto, entonces siguieron comiendo y comiendo, hasta que a los pocos días, un avión explorador, un Catalina, descubre de repente los restos de Indianapolis, entonces averiza allí, ve lo que está ocurriendo, y da la señal para que intenten rescatarlos, pero eso tardaron todavía bastante tiempo, con lo cual los tiburones siguieron comiéndoselos lentamente a todos. Es decir, el horror de lo del Indianapolis es tal que se sabe, hay montones de testimonios de los supervivientes, ni uno solo superviviente de Indianapolis ha vivido en su vida sin tener pesadillas todos los días. Todos los días de su vida se murieron. Hombre, no me extraña, y como para construirse una piscina en el jardín de casa. No ves el agua, vamos, todos se fueron a vivir al interior de Arizona. Pero sí, cuanto menos, o sea, dada esta tragedia, hay que decir que el Indianapolis era el buque insignia no de la Marina, sino en cuanto a lo que eran los buques de información, y era la niña de los ojos de Roosevelt. Era un barco bueno, era rápido, estaba bastante bien construido y era bastante discreto, dentro que era un crucero. Es decir, entonces lo usaron para esto porque se confiaba en sus características náuticas, y de hecho lo hubiera hecho bien si no hubiera sido tan torpe probablemente el capitán. Es decir, es cierto que cometió una serie de errores que le llevaron a juicio, porque claro, pues fue un desastre monumental. Pero fíjate, se salvó en su momento un tiempo antes de que ocurriera el ataque a Pearl Harbor. El capitán del Indianapolis recibe la orden de salir del puerto. Sí, pero eso tenía otra explicación. El ataque a Pearl Harbor coincidió con las maniobras de portaaviones de la Armada fuera de las aguas de Hawái, y entonces los portaaviones llevan naves de escolta y naves de apoyo. El Indianapolis era uno de ellos, simplemente se libra por eso. O sea, no está tampoco ningún elemento de conspiración ni nada parecido. No, el Indianapolis formaba parte de formaba parte del conjunto. Y bueno... ¿tú crees? De los 1.200 solo sobrevivieron 317, para que la gente se haga una idea de las cabechinas. Los 800 y pico fueron devorados por tiburones. Pero fíjate, yo creo que más de una persona, no lo he leído en los foros, en internet y tal, pero yo creo que ha pensado incluso en la posibilidad de que recibiera algún tipo de maldición por haber llevado la bomba atómica. Sí, hombre, en Japón esas cosas, así siempre se ha dicho mucho. Pero claro, hay un problema, es decir,
la única matanza por animales en la historia de la humanidad que supera a la Indianápolis o humanos es la isla de Ramrey, donde los muertos eran japoneses. Lo cual no deja de ser curioso a los que se comieron cocodrilos de mar durante una noche entera espantosa en la que se mataron unos 1000 japoneses y dejaron aquí hecho un asco. No, hombre, pero eso fue una idea a lo mejor que defendió mucho del capitán del Indianápolis. Sí, algo tenía que decir, para poder cubrir justificar el porqué todos sus errores. Exacto. Bueno, las 11:22 de la noche. Continuamos aquí en la Escóbula de la Brújula. Continuamos con el filandón aquí en la Escóbula de la Brújula, con Miguel del Rey, nuestro invitado, con Carlos Canales, y ese libro que también han sacado, De Salamina a las Malvinas, 25 siglos de guerra naval, publicado por la editorial EDAF. Vamos a hablar de algunos personajes, de algunas biografías, o cuanto menos digo personajes porque de uno de ellos, por ejemplo, una de esas rarezas, de esas curiosidades, es que se habla de un personaje, como es el pirata Pata de Palo. ¿Pero quién era realmente? Los piratas de Pata de Palo. Bueno, obviamente muchos, porque en el siglo XVIII era muy habitual que te casi una pierna, mano, un brazo, un ojo, porque cuando atacaban un barco... Cuanto menos, o sea, aparece en todas las novelas de digamos, de piratas, de bucaneros y tal. Los malos y los buenos. La isla del tesoro, si no hay un Pata de Palo... era igual, o sea, está hecho polvo el pobre. El ojo y la... Pero si hasta, y en eso me está igual. Y llevaba una pata de palo. Pero no era un pirata. No, pero hay que decir, pero que en eso está igual, está todo hecho polvo. O sea, es que realmente... Y el Capitán Barbosa también. Del Caribe. Vivir en el mar en el siglo XVIII era joroba. A ver, que la gente se haga idea de un detalle que las películas no suele ocurrir, sobre todo en las de Errol Flynn jamás ocurre. En las películas de Errol Flynn, cuando los barcos españoles disparan a los heroicos ingleses, no pasa nunca nada. Es decir, los ingleses se saltan el barco, algunos se caen, pero poco a poco. En realidad, una andanada de un barco del siglo XVII y XVIII lo que provocaba básicamente era una lluvia de metralla en forma de astillas y clavos de las superestructuras y astillas de madera que se rompían. Eso volaba como metralla por el barco, entonces te iba arrancando ojos, orejas, manos, lo que pillara por ahí. Es decir, era bastante horroroso. Los dos piratas que tienen el apodo de Pata de Palo, más conocidos con ese nombre, son un francés, François Leclerc, y sobre todo un holandés, Piet Hein, que se hace famoso porque durante el ataque a Matanzas, es verdad que pierde la pierna, pero consiguió un botín bastante notable de ataque terrestre anfibio con una flota de los estados, de las provincias de los estados generales, de las Provincias Unidas. O sea, no era un pirata, pero bueno, porque vamos a ir los españoles. Una flota totalmente organizada y de un estado enemigo, qué porras. Otra cosa es que ese estado es un estado para nosotros insurrecto y por lo tanto un estado de malotes piráticos, pero para ellos mismos... Malotes piráticos. Para ellos mismos, Piet Hein es un patriota, o sea, obviamente es un holandés y ya está. François Leclerc exactamente igual, era más pirata, en cierto modo, y los dos tenían la característica que les faltaba una pierna. En la isla de La Palma no le tienen mucho cariño precisamente a Leclerc. He dicho que era un pirata más es que era un pirata. Era un pirata de verdad. Pero he hecho una fiesta, ¿lo sabéis? Ahí en La Palma, en Santa Cruz, para conmemorar de alguna forma lo que ocurrió en 1553. Pues qué gracia, porque... No, bueno, al final los echaron, es verdad, los piratas, pero bueno, sufrieron las consecuencias. Me ha pasado muy mal, ¿ves? Es que lo normal es eso. Es decir, los piratas actuaban principalmente, como hemos dicho Miguel y yo, hasta el aburrimiento, en el Triángulo Azores, Canarias, Cabo San Vicente. O sea, en general actuaban en Europa y sobre todo en esa época donde no cruzaban al Caribe ni de coña. Claro, y en puertos aislados y sobre barcos que iban solos. Exacto. Nunca sobre galeones de la Flota de Indias, nunca sobre un convoy. Pero también hay que tener en cuenta que la publicidad y la promoción siempre ha funcionado muy bien en el mundo, no solamente ahora, y decir que te ataca Pata Palo no es mejor decir que te ataca François Leclerc, sino que es exactamente igual. Da más miedo decir que viene Pata Palo. Entonces, bueno, pues esas cosas se asustan y influyen bastante también. Oye, Barba Negra también pasaba, ¿no? Barba Negra era un psicópata,
Barba Negra daba más miedo. Con las teas esas que se ponía allí en las barbas. Barba Negra no asaltó nunca ningún barco importante jamás. Era un contrabandista costero de lo que es Estados Unidos que se quedaba a atacar barcos de camuflaje y hacer el mal. Eso sí, era malo. Sí, era un malo, psicópata. Malo. Hoy sería un psicópata, no sería un pirata, sería un psicópata. Un psicópata arao que tenía una banda detrás de psicópatas como él. Claro. Que se lo pasaban matando y torturando a la gente. Y ya en el siglo XX el caso de Sister Ping, la china esta que andaba por allí en los años 20 en el mar de China. No, pero eso es anterior al siglo XX. A ver, los piratas chinos sí hubo una piratesa china, pero es muy anterior, yo creo que es del 19, es de mediados del 19, de la época de la guerra, un poco anterior a la guerra del opio. Es de esa época, sí, bueno, los piratas chinos siempre han sido muchos. El problema que tenían los piratas chinos es que sus barcos no estaban en condiciones de hacer mucho daño al comercio occidental, porque bueno, pues no podían, ¿no? Pero de vez en cuando por la masa y por el volumen y por el número tenían algún éxito. No, sobre todo atacaban sobre todo a barcos chinos, barcos coreanos, más que europeos sea muy raro, o sea, es muy poco frecuente. Pero sí hacían daño al comercio europeo, sobre todo en la zona de Hong Kong, Macao y Filipinas, y eso pues bueno, llevó a constantes represalias. La piratería en los mares de Asia ha sido siempre brutal. O sea, es decir, nunca se acabó del todo con ella. Bueno, y sobre todo porque buques europeos había pocos. Sí. Había muchos buques o muchos barcos orientales que ayudaban o trabajaban con los buques europeos. Pero vamos, que en general Sandokan atacó pocos barcos europeos. Si hubiera existido. Pues vuelve a pasar lo mismo. Volvemos a lo mismo. Claro, no, pero hombre, Sandokan son personajes de ficción, pero hay otros personajes. No, pero eso eran personajes de ficción que atacaban barcos que en realidad no hubieran atacado en la vida. Un pirata malayo. Vuelve a lo mismo. O sea, una fragata británica del siglo XIX era muy difícil que la atacase un pirata malayo. Bueno, era muy difícil atacar a cualquiera, ¿sabes? Pero un pirata menos. O sea, de hecho, es verdad, si las 4 cañones o 5 que tenía España en Filipinas se bastaban y sobraban para mantener una guerra contra los sultanatos de Holy Mindanao entero. O sea, que no era tampoco... Oye, y entonces, si posiblemente la parte, digamos, de piratería más fuerte fue en este triángulo que acabáis de comentar entre las Azores... ¿Por qué tiene esa fama, por ejemplo, el tema del Mar del Caribe o incluso la costa del Pacífico? Cuando España llevaba ya un siglo y medio en América, sobre todo a partir de la Guerra de los 30 años, cuando acaba la Guerra de los 30 años y miles de corsarios y marinos, y de gente ha quedado en Europa, que acostumbrados a combatir después de años y años, en los años 30 del siglo XVII ya la pérdida de poder de España permite que potencias europeas grandes como Inglaterra, Holanda, Francia empiecen a capturar islas en toda la corona de Barlovento, es decir, desde Trinidad y Tobago hasta las Bahamas. Pero fijaros que no se adentran, no consiguen entrar en el Spanish Main, o sea, en el Caribe central, hasta que en la época de 1655, en la época de Cromwell, toman Jamaica. Si no hubiera sido por Jamaica, que por cierto Jamaica tampoco es la Dominicana, ni Cuba, ni Puerto Rico, si no hubieran tomado Jamaica, nunca hubieran entrado ni siquiera dentro de lo que era el espacio controlado por los españoles. O sea, no pasaron a tener mínimas instalaciones en lo que es Belice, en la costa de Honduras, para cortar el palo de... Pero poco más, o sea, nunca lo lograron. Eso sí, desde el punto de vista de la literatura de los siglos XVIII y XIX, y sobre todo a partir de Robert Louis Stevenson, Isla del Tesoro, los piratas en el Caribe quedan muy bien. No, y sobre todo quedan muy bien, hacen muy bonito, es muy chulo, es muy vistoso por una de aventuras. Pero no es una realidad. Los piratas eran básicamente una banda de delincuentes psicopáticas, y si no, eran gente que trabajaba para sus estados, a los que les interesaba, obviamente, debilitar a tu enemigo. Ese enemigo podía ser España, podía ser entre ellos. Francés contra ingleses, ingleses contra franceses, ingleses contra holandeses, holandeses contra ingleses, todos contra todos. O sea, una especie de mezcla general en el Caribe, donde lo que se jugaba era el comercio y el contrabando de pequeña escala y poco más. Pero eran muchos, o sea, era una turba ahí de harapienta gente. Aquí, por ejemplo, en Madrid, yo he conocido a una descendiente de Francis Drake, que en algún tiempo también actuó un poquito en este sentido. Drake era un contrabandista, claro, como Hawkins, eran contrabandistas que cuando veían que había una ciudad indefensa, pues la atacaban, punto. Exactamente, es que atacaban ciudades que estaban indefensas. Eso es una cosa que tampoco se termina nunca de comprender. O sea, tanto Portobelo como Panamá eran ciudades muy pequeñas y muy indefensas. Porque cuando llegaba la milicia española, los tripulantes rápidamente se marchaban. Entonces era un ataque rápido en el que se llevaban lo que podían, salvo el caso, por ejemplo, de Drake, cuando toma Portobelo y se están allí una semana, y entonces es lo que dice Carlos, son actos absolutamente psicópatas. O sea, es matar a la gente por matarla, pero además torturándola, ¿no?, para que entregue el dinero, etcétera, ¿no? Son actos criminales. Claro, fijaos, cuando los franceses toman, al final de la guerra de la Liga Habsburgo, cuando toman Cartagena de Indias, la flota francesa
que parte de Santo Domingo, de la única base que tenían en la zona, lleva un apoyo de piratas franceses del Caribe que se han unido por contrato, por una carta de contrato. O sea, teóricamente conviertes al pirata en corsario en un minuto. Claro, o sea, lo legalizas en un minuto. Sigue siendo el mismo tarot psicópata, pero legalizado. Entonces, bueno, cuando llega a Cartagena de Indias, la ventaja de la Armada francesa frente a los piratas es que convierte el saqueo psicopático de los piratas en una acción totalmente organizada industrialmente. O sea, primero los saqueas y cuando se has saqueado, como sospechas que tienen más, los vuelves a saquear otra vez. Claro. Entonces ya finalmente te vas a mar abierto. Entonces dices, bueno, es un ataque pirata, no es un ataque de una flota organizada con soldados organizados y con buques reales, que lo que tiene es una banda de piratas que hacen el trabajo sucio. Entonces, y que se marcha cuanto antes de que llegue la flota española. O sea, porque, no se queda allí. Exactamente igual que toman Cartagena, lo que ha citado de la toma de Morgan de Panamá, pero si Panamá no tenía ni siquiera 50 soldados para defenderse. 50. O sea, pero si hubieran sido 100, probablemente fracasan. Pero es que atacaban ciudades completamente indefensas. Hombre, no tenían ninguna posibilidad. El mismo Morgan luego se encarga de hacerse un libro en el que cuenta estupendamente todo lo que ha hecho, lo bueno que es y lo malo que eran los españoles, claro, evidentemente. Nos quedan apenas 10 minutos de filandón y sí que, cuanto menos, quiero abarcar uno de los temas que nos va a ocupar un poquitín de tiempo. Y es esos planes secretos, supuestamente, de esa también supuesta invasión de Canarias en 1898 por Estados Unidos. Es decir, ese año, en 1898, es recordado como un año verdaderamente funesto para España, donde se perdieron, digamos, esos últimos territorios ultramarinos, Filipinas, Cuba, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Y se teme. Llega un momento en el que se teme por las Islas Canarias. Bueno, el plan de ataque a las Islas Canarias, que es del 96 más que del 98, es un plan... Bueno, que es un wargame, es un juego de guerra exactamente, clásico. Es un plan que organiza Estados Unidos si además de Cuba, pues intenta tomar otras cosas, probablemente para no tomar Filipinas, porque eso hay que matizar una cosa que has dicho, ¿no? Cuando se pierden los últimos territorios de ultramar, realmente solamente se pierde Cuba, los demás se entregan. Exacto. Bueno, claro, es una manera. No, pero a la hora estratégica es muy distinta. O sea, no es lo mismo el haber entregado Filipinas que el haber conquistado Filipinas. Los americanos nunca tomaron Filipinas, tomaron Manila. Y el día después de acabar la guerra. Claro. Y después de librar una batalla probablemente simulada. Probablemente no, simulada sin duda alguna. Simulada, sin duda. Es una situación, todo lo del 98 es una verdadera vergüenza. Los americanos no tomaron Puerto Rico. Tomaron Puerto Rico cuando Cuba ya no se defendía. Además, Puerto Rico fue un paseo militar porque los de Puerto Rico realmente lo que querían era entregarse cuanto antes porque tenían negocios con Estados Unidos, ¿no? Y el caso de Canarias, pues sí, es que Cuba realmente es que el ejército deja de combatir después de la caída de Santiago, a pesar de que sigue superando en número de 10-1 a los americanos. Bueno, el caso de Cuba es algo absolutamente demencial. Sí, Entonces, como si un tema para hacer, se puede hacer un día monográfico de conspiración 98 que me decía y el caso de Canarias es que dentro de esa estrategia americana de presión, pues estaba intentar tomar Canarias. Era un plan de Roosevelt, lo que pasa es que rápidamente de Roosevelt secretario naval, no de Roosevelt, que todavía no era presidente. Lo que pasa es que rápidamente el presidente McCain dijo que eso era una locura y que hacía él con Canarias y que cómo lo defendía. Aparte de todo, tenía un problema. Canarias, bueno, o sea, de los planes de ficción, por ejemplo, el plan español para bombardear Nueva York, ¿no? Pues, bueno, no se deja... probablemente era más posible. Sí, era más posible. Era más posible bombardear Nueva York que quedarte Canarias. Una corsaria muy, muy sencilla que hubiera podido funcionar. Realmente el plan de Canarias era básicamente eso, era presión sobre el gobierno para obligar a lo que quedaba la flota española a dividirse todavía 2 veces más. Es decir, bueno, era muy poco probable que atacaran Europa continental. ¿Por qué? Porque se podía provocar una guerra mundial. O sea, así de claro. Hombre, lo que era inviable es que atacaran lo que es la península. Era muy difícil. Viable era. Era difícil desde el punto de vista político. Porque podía enfrentar a Estados Unidos ante una situación que era que una potencia americana transcontinental atacara a Europa. Eso... Estados Unidos en el 98, Estados Unidos en el 98 era una potencia naval, pero nada más. Nada más. No era una potencia terrestre, era una potencia naval. Y una potencia naval mediana si la comparas con los británicos, ¿no? Incluso con los alemanes. Pero aún así, lo que era la población y lo que era la población canaria, incluso hicieron hasta surcos, o sea, eran conscientes de esa posibilidad.
cavaron trincheras porque les dijeron que era probable que realmente hubiese era ese muy ataque. difícil, pero técnicamente era factible. Pero como técnicamente era factible, técnicamente que era España factible. hubiera atacado los cayos de Florida, pero y no lo hizo. O sea, bueno, es exactamente lo mismo. Si realmente Pero eso ya fue más una psicosis, exacto, una psicosis de lo ya que la idea estaba de pasando. que te ha pasado ¿no? algo y te puede pasar cualquier desastre mayor del que te ha ocurrido ya, porque hay un momento que la paralización cerebral casi del país es increíble, o sea, porque volvemos a lo mismo. O sea, es que la vergüenza de Cuba es que en Cuba el ejército español era 10 veces más grande que el americano. 10 veces, o sea, no. Pues en Cuba, por ejemplo, nunca debería de haber podido desembarcar el Claro, o sea, ejército ridículo. estadounidense, ¿no? O lo hubieran Nunca. barrido en condiciones normales en dos semanas. O sea, es toda una Entonces, situación ahora, absurda. el siguiente paso es decir, bueno, es que les ayudaron los rebeldes cubanos. Es que no es cierto. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí ya podemos seguir hasta donde quieras. Competencia militar española. No, es muy raro, es mucho más Bueno, complejo sin que eso, competencia militar española, el dejarles desembarcar. Entregar Cuba es un problema político en el que Miguel Blanco, en ese momento, el capitán general, Cuba, dice que no vayan los refuerzos de La Habana. Bueno, hay ¿Y cosas por mucho qué más lo dice? extrañas, ¿Por qué lo dice? Porque la reina apoya eso. Es nuestra teoría. A ver, nuestra teoría... Esto puede estar discutiéndose constantemente. Nuestra teoría que ¿no? podríamos estar discutiendo siempre se basa en preguntas que tú te vas haciendo cuando escribes. Entonces, cuando Miguel y yo empezamos a tocar el tema en el 98, hay un momento que tú vas apuntando y apuntas preguntas, pero preguntas normales. Yo sé, para poner un ejemplo, en las lomas de San Juan, mítica batalla para los americanos, en la de la carga de Roosevelt. Entonces, en las lomas de San Juan preguntas, bueno, ¿y por qué los marinos de Bustamante que hacen el contraataque final están 2 horas parados en la Plaza Mayor de Santiago? ¿Por qué no van? Sí, ¿por qué no se utilizan las ametralladoras desembarcadas de los barcos en el frente? ¿Por qué no? Y vas preguntas, ¿por qué? Y al final se acabas metido en un lío que no tiene ya nada, no tiene respuestas. Bueno, pues vamos a dejar el filandón aquí, aunque seguiremos hablando en la siguiente sección también de esas rarezas y de esas curiosidades. Alguna de estas, vamos a comentar luego dos brevemente, uno en la sección, el que seguro que a todos vosotros, queridos oyentes, os van a sonar algo. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. La escóbula de la brújula. Ciencia con conciencia. Y entramos en la sección de ciencia, además también con toda la propiedad para analizar una de esas armas terroríficas, temidas, y que incluso, bueno, pues se han abierto un hueco en las series, en las novelas y por supuesto en las series de ficción como es en Juego de Tronos. Muy buenas noches, Carmen Fernández. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de ese fuego griego, en el que, bueno, aparece ahí alrededor del siglo séptimo, sexto, sobre todo, sexto, séptimo, ¿no? Sí. Y el que además está ligado a unas naves que, si quieres, Carlos, puedes explicar qué era el sifonóforo. Hay que decirlo, ¿eh? Sifonóforo. Sifonóforo de sifón. Claro, sí, pero Pero las naves eran las Dromón. No, exacto, las naves son los dromones. Los sinófonos, pues son unos bichitos que hay en el mar que se parecen a las medusas. Para ir aclarando. Entonces, el parecido al lanzador es lo que hizo que se llamaran de esa manera. En las naves andrómones, que era una versión preliminar de lo que fue la galera del renacentista, para que alguien se haga una idea. Era una evolución de las naves romanas imperiales que se empezó a utilizar en el Mediterráneo Oriental y que, bueno, que tienen como arma secreta. Eso sí que era un arma secreta literal, algo que se llamó, porque lo usaban los bizantinos, por lo tanto griegos, el fuego griego.
Así que vamos a hablar del fuego griego. Bueno, el sifonóforo eran esas naves arregladas para llevar ese fuego griego, esa arma en la que incluso Carmen se decía que era posible incendiar el mar. Sí, yo iba a decir como hizo antes Miguel, que iba a decir que discrepo un poco con lo del siglo VI, VII, porque desde que se inventó el fuego, ya se venía usando como arma. Y las adaptaciones con resinas y demás, y adaptaciones que permitían que no se apagara con el agua, de alguna manera ya iban existiendo a lo largo de la historia. Para mí es un arma química. Esto es un arma química. Es un arma química, claro, como lanzallamas. Que nos pensamos que lo de las armas biológicas y químicas es de ahora, del siglo XXI, pero esto viene de atrás, no está nada inventado ya. Entonces, ¿cómo funciona? Sí, decía Jesús que lo inventó, o se cree que lo creó en Constantinopla, en la época de los asedios árabes, Calínico, basándose a lo mejor en estudios, entre comillas, alquímicos de Esteban de Alejandría, no se sabe muy bien, pero bueno, eso es lo que se presupone. Lo que decíais de las naves es una adaptación, yo creo, muy inteligentemente hecha en Constantinopla para defenderse. Yo creo que de ahí es donde surge todo este mito del fuego griego, que era haberle añadido un sifón a la nave, al dromón. Y para poder proyectarlo. Por eso por cierto, el sifonóforo. Como nos has dicho las fechas, esto coincide, para que la gente se haga una idea, con los años de la invasión islámica de España, los mismos. Sí, no lo he dicho, 674 me estáis dejando asombrado, o algo así, ¿no? Me estáis dejando asombrado, o sea, que no lo han inventado en Juego de Tronos. No lo han inventado en Juego de Tronos, lo siento. El fuego valirio es una adaptación de esto en la que no nos vamos a meter. Y no era verde entonces. No vamos a hacer spoilers. A ver, no seáis así, que la gente se preocupa mucho con esto. En fin, que eso, lo adaptaron, montaron un artilugio hidráulico, un caldero, digamos, herméticamente cerrado, muy brujeril, de alguna manera, que haciendo un poco de presión con una bomba, digamos, como las que usamos para hinchar las ruedas de la bici, conseguían generar presión de manera que salía del caldero ese fluido, que ahora explicaremos cómo estaba constituido, que esto es ciencia, entonces va a ser química, que salía, y al salir, en el punto en el que salía, ahí se generaba una llama y lo podías lanzar como un lanzallamas antiguo que ya estaba inventado. Tenían otros modos, usaban cócteles Molotov, lo lanzaban directamente al agua y aprovechando la corriente se iba hacia los barcos enemigos, o lanzabas con catapultas. Pero yo creo que esa adaptación hidráulica, digamos, ese sifón, es un muy buen invento que les vino muy bien allí en Constantinopla. Porque además conseguía lanzarlo mucho más lejos. Claro, lo conseguías lanzar muchísimo más lejos. O sea, es que tú imagínate si te tienes que esperar mirando las olas a ver si te llevan el fuego griego hacia los barcos. Pues como o estás muy pegado y te da a ti también, o no lo solucionas. Como lo de los espejos de antes, esperando que llegue el sol. Bueno, pero a ver, esperemos que era un día soleado, Arquímedes no era tan tonto, ¿no? Bueno, era bastante eficaz, En fin. por una cosa, es decir, las balistas, es decir, una especie de ballestas grandes que se utilizaban para lanzar proyectiles incendiarios desde la época, desde antes de Cristo, era un arma bastante dañina en el mar y bastante peligrosa, porque el objetivo era básicamente conseguir incendiar rápido. Fíjate que las primeras granadas de mano medievales en España se llamaban alcancias, que es una palabra muy bonita, porque es lo que hacías, alcanzar, si las lanzabas para llegar más lejos. Eran muy parecidas a lo que sería una granada, simplemente se utilizaban pequeñas vasijas de barro que llevaban un elemento que se incendiaba y se lanzaban como un cóctel Molotov. Ahora que dices lo del mar, esto era casi fundamentalmente naval. Había también unos portátiles que te los podías llevar en tierra, pero prácticamente el principal era naval, usaron. Sí. No, pero como dice muy bien Carmen, como era un fuego químico, no se apagaba con el agua, ¿no? Claro. En este caso sí, ya eso iba yo ahora, porque la receta tampoco nos la sabemos, no nos la han dejado, la hemos perdido a la caída del imperio, pero podemos intentar más o menos componerla. Entonces yo químicamente... En el último catón de Batalla Sensi se da una receta, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, pero bueno, de allá que sepamos si eso o no, era un secreto militar, esto no lo podías ir contando por ahí a todo el mundo, tenías que guárdatelo para ti, los bizantinos se lo guardaron muy bien. Bueno, se cree, y ahora vamos a explicar el porqué de cada una de estas cosas, que llevaba nafta. La nafta es una fracción del petróleo, igual que puede ser la gasolina, igual que puede ser el alquitrán. Azufre, estos dos son inflamables, ambos, los dos, ninguno se mezcla con el agua, de ahí que el agua no la apague, lo mismo que pasa cuando tiras agua en aceite hirviendo, salta, ¿vale? Esto sería el combustible. Necesitarías también oxígeno para que arda ese combustible, por lo cual se cree que llevaba algún nitrato, probablemente nitrato de potasio, y necesitas una llama, la mecha, para encenderlo. Y la mecha sería en principio cal viva.
¿Por qué cal viva? La cal viva, lo sabemos, cuando entra en contacto con el agua sube muy rápidamente su temperatura, actuaría como mecha y incendiaría todo este líquido, ese fluido. Podría llevar a lo mejor alguna resina o cera o aguarrás que ayudan un poquito a la combustión. También podría llevar ¿cómo se llama este? Azufre, salitre. Sí, No, hay uno que con el agua arde directamente, es que no me viene a la cabeza, ahora me acordaré. Bueno, pues yo sigo, cuando te Tal acuerdes... intervención, pero luego aclarado todo muy bien. Siempre igual. Creo que en los textos, que no me los he leído, pero aquí adicionalmente a esto podemos añadir otra cosa. Hemos dicho que va a explotar. O sea, este tipo de reacciones que se van a producir aquí van a generar un montón de gases diferentes que al expandirse y generar la presión van a producir explosiones y mucho humo. Un humo que además también sería tóxico. Tenemos azufre y tenemos amoníaco. Era amoníaco a lo mejor, Juan Ignacio, lo que querías decir. Y todo eso va a ser un cóctel venenoso. ¿Y petróleo, posiblemente? Bueno, la nafta es un derivado del petróleo. O sea, podrías haber usado cualquiera de los que tuvieran acceso. Sí, sí. ¿Lo podemos apagar? Podría ser la siguiente pregunta. Con Claro. agua ya hemos dicho que no. Ahora lo apagaríamos en el siglo XXI fácilmente con espumas, espumas, ¿no? o polvo químico como el O sea, de los la misma espuma que se extintores. utiliza en los... Bueno, Sí, un cuando hay extintor, algún con tipo de extintor incendio Un extintor, en las polvo. petrolíferas. Sí, efectivamente. Pero claro, en aquella época no lo tenían. Lo que tienes que hacer es asfixiar al fuego griego. El agua simplemente va a enardecer la combustión. Lo que tienes que hacer es asfixiarlo, porque si retiras el oxígeno no se puede producir la combustión que decíamos antes. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues lo podrían hacer usando estera. Lo típico, cuando tiras una tela, que siempre vas a apagar al señor que se está quemando y le tiran la tela por encima. Arena, a lo mejor... también se dice que se podría usar orina porque lleva sales inorgánicas que podrían... Sí, pero no me los imagino a pero todos yo no me los marinos ahí. imagino. A ver, en ese momento, yo sinceramente... Poneos en fila y... Ni saltando por la borda, estar un poquito Hombre, lo de preocupados. defecar de miedo sí, pero lo de mearse de miedo... Sí, pero va a ser que apuntando no. a la Otra llama cosa- del fuego griego lo veis. Además, Sí, y de no, forma con organizada. Con Y de puntería forma y organizada. organizados. Unos orinando y otros soplando. Efectivamente. Vinagre a lo mejor también. Porque el Pero hay vinagre, cantidades industriales, ¿eh? Porque si bueno, no- claro. Sí, a sí, ver, claro. porque las cantidades que se generan O sea, ahí. El eso vinagre o inactiva la esperar- cal viva. Entonces no llegarías a tener las temperaturas suficientes para que se encendiera. O sea, sería eso o esperar a que... A morir, ¿quieres decir? Bueno, no. Hombre, a que se acabara consumiendo. Efectivamente. A ver, es un arma terrible. O sea, tener en cuenta que cada civilización ajusta sus conocimientos en un combate naval a su tecnología y a sus posibilidades. O sea, por ejemplo, las galeras usaron el Lepanto porque eran eficaces todavía, si no, no se hubieran usado. Pero con un lanzallamas en la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Lepanto dura media hora. O sea, se acabó. Pero yo creo O que sea, a los claro. árabes le debió impresionar un poco el tema Se acabó. este. Y así nos ha llegado hasta Juego de Tronos, ¿no? Bueno, aparte de Canción de Hielo y Fuego de George Martin en la base del Juego de Tronos, también aparece en otras series o en juegos, por ejemplo en Assassin's Creed aparece y vamos, y los forofos del videojuego la verdad es que lo conocen muy bien, ¿no? Y también en Total War. A ver, parece que Maese se ha acordado. Sodio. 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 Muy bien, muy bien. Fíjate tú. Y en la película Timeline Sosa también. cáustica. Sí, sí. Es que es muy resultón el fuego griego para Sí, películas. Claro, Sí. por A ver, es cierto, muy y en Piratas llamativo. del Caribe, En ahora que Piratas estáis del diciendo Caribe. Bocanegra. Hemos sale dicho todo. Capitán Barbosa, pues Sí, ¿cómo sí, va a sí, salir esto? Barba Negra, ¿no? Yo Es ya creo un que en gran Piratas del mito, yo Caribe... creo. Sí, yo creo que ya en Piratas del Caribe el fuego griego no. Ya no hacía falta. No es ni fuego ni griego. Bueno, ¿quieres apuntar algo más, Carmen? Creo que- Bueno, pues con esa hipotética receta de ese Lo podemos probar fuego en griego, casa, que más o menos un poquito de todo podemos... Sí, bueno, yo prefiero verlo por la televisión, aquello del fuego valirio y tal cual. Me Que falta el sifón. Sí, ¿no? Bueno, el sifón queda mejor con hielo y alguna bebida espirituosa. Tú sí que sabes. Siempre Hombre. pensando en lo mismo. ¿verdad? No, en lo mismo eso es otra cosa. La escóbula de la brújula.
Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, hoy el cuento me imagino que estará pasado por agua. Tiene que ver con agua, por supuesto. Esperemos que no naufraguemos. Vamos a profundizar en uno de esos cuentos, que en este caso, a diferencia de otros cuentos que suelo contar, que viene de la tradición oral y son cuentos anónimos, en este caso es de León Tolstoy, un gran escritor, gran novelista, que también en sus ratos libres le daba por escribir cuentecitos. Él era muy religioso, acuérdate, tuvo una etapa final muy mística, y de vez en cuando pues escribía estos cuentos como este que voy a contar, los 3 Starazzi, ahora diré qué significan los Starazzi, y que tiene que ver pues con una navegación, con un barco de peregrinos que al final encuentran una isla. Bueno, pues vamos a ese cuento de un gran pintor. Hay de un gran escritor, sí, bueno, pintor... para una gran sección. Exacto. Bueno, resulta que un barco de peregrinos iba hacia un monasterio ruso, el monasterio de Solovsky. En este barco de peregrinos iba un obispo. Y en la travesía le cuentan que muy cerca de allí hay una isla que tiene un pequeño monasterio en el que viven 3 ermitaños muy viejos, muy longevos, muy sabios, que son Starazzi. Los Starazzi es una palabra rusa que significa precisamente eso, un santo varón dedicado a la oración. Bueno, pues el obispo dice, bueno, pues si no importa al capitán, nos desviamos y me gustaría visitar esa isla y hablar con estos Starazzi, ¿no? Con estos santos varones. Efectivamente, el capitán le hace caso y hace pues un pequeño desvío para ver a estos personajes. El obispo se encuentra con ellos y se encuentra con 3 venerables ancianos de luengas barbas, con sus hábitos totalmente raídos, y mantiene una conversación con ellos. Y dice, bueno, ¿ustedes cómo se mantienen aquí? Dicen, no, pues aquí nosotros rezando a Dios, con nuestras oraciones, nuestros ayunos. Y le dice el obispo, bueno, pero ¿qué oración es la que ustedes utilizan más frecuentemente? Dice, sí, nosotros utilizamos una muy básica. Dice, ¿cuál es? ¿Me la pueden decir? Dice, sí. Nuestra oración es, tú eres 3, nosotros somos 3, concédenos tu gracia. El obispo se queda... Hombre, está bien lo de el Dios es uno y trino, pero yo creo que esa no es la oración correcta, ¿eh? Os voy a enseñar una oración que realmente es la verdadera. Y le intenta enseñar el Padre Nuestro. El hombre se tira horas y horas intentando enseñarle el Padre Nuestro. Estos 3 Starazzi, pues les costaba mucho retener de memoria las palabras del Padre Nuestro. Pero al final, ya cuando la luna está emergiendo por el horizonte, logra ya enseñarles la oración del Padre Nuestro, y el obispo, como satisfecho, dice, bueno, aquí os dejo la oración que realmente tenéis que rezar, yo me tengo que emprender mi viaje y aquí os quedáis. Los Starazzi le hacen una reverencia y el obispo, junto con los demás peregrinos, montan el barco y se largan. Bueno, pues al cabo de media hora de travesía encuentra en lontananza algo que se acerca hacia ellos muy rápidamente en el agua, ¿no? Piensan que es un pájaro, piensan que es un monstruo, y resulta que no, que son los 3 Starazzi que van caminando por el agua a una velocidad vertiginosa. Y los Starazzi, cuando llegan al barco, le dicen al obispo, obispo, obispo. Y el obispo se queda asombrado. 3 personajes de esta alcurnia flotando casi en el agua. Dice, ¿qué os pasa? Dice, que se nos ha olvidado la oración. ¿Que cómo era? Nosotros decimos, Padre Nuestro, estás en los cielos, y ya no saber más. ¿Cómo continúa? Y el obispo se les queda mirando, no solo el obispo, sino los demás, y comprende exactamente ante quién está, ante hombres santos. Dice, no, a partir de ahora, seguid rezando vuestra oración. Tú eres 3, nosotros somos 3, concédenos tu gracia, y por favor, rezar por nuestras almas. Bueno, pues... Una lección de humildad. Hombre, desde luego que sí. Por eso es curioso, pues ya te digo, es un cuento que está dentro, en fin, de esa óptica cristiana, pero que en definitiva, cuando tú te empeñas muchas veces en que alguien aprenda la ortodoxia, ¿no? La oración correcta es esta. ¿Qué más da? Si a la hora de la verdad posiblemente él haya conseguido más su gracia, esté más cerca de Dios que el obispo o que el papa. Entonces, yo creo que lo bonito de este cuento, esa es la moraleja, ¿no? Es un poco eso, esa notable humildad de los peregrinos, esa notable pobreza, que les daba exactamente igual, y que sin embargo ellos estaban totalmente abrumados porque llega un momento en que no se acuerdan exactamente de la oración y emprenden el camino caminando sobre el agua. Yo creo que si nos paramos un poco a analizar el cuento, ¿no? Como pequeña referencia, yo creo que la idea es que aquellos que necesitaban
aprender, según el obispo, son los que podían enseñar muchísimas cosas a los que estaban en el barco de peregrinos. Ellos posiblemente estaban mucho más cerca de Dios, de la verdad, que muchos hombres doctos, que muchos hombres que tienen título o que tienen, en fin, cantidad de honores. Pienso que este tipo de cosas, ¿no?, que a la hora de la verdad dices, si tú quieres acercarte a la divinidad, acércate realmente como quieras. Es verdad que las formas pueden servir para determinadas cosas, pero a la hora de verdad lo importante es tu fe, tu forma de acercarte a lo que tú consideras que es sagrado. Y si piensas que diciendo tú eres tres, nosotros somos tres, concédenos tu gracia, consigues la gracia, pues bendito seas, porque a lo mejor está, ya digo, mucho más cerca de la verdad que escribir doctos tratados de teología. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, apenas quedan 3 minutos para terminar el programa. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí una vez más con nosotros en la Escóbula de la Brújula. Que, por cierto, se nos ha quedado una de las cosas que dicen que van a hacerla en Madrid, ¿no? Una de lo que son las naumaquias, ¿no? Que quieren hacer las batallas navales romanas, ¿no? Que, bueno, en su origen eran bastante sangrientas. Sí, en su origen eran sangrientas mucho. Más que las luchas de gladiadores. Eran luchas de gladiadores. Lo que pasa es que eran muchos los que metían en Morían la más batalla las naval. naumaquias. Sí, claro, porque eran más gente. Bueno, pues decían que esas luchas las querían llevar en España al estanque del Retiro. En España las hubo en tiempo de Felipe IV y ahora pues las querían poner. Pero tipo fiesta, tipo fiesta, ¿no? Tuvo fiesta, ¿no? Sí, la Supongo parte que no sería combates ahora. No morían salvo de risa. Bueno, Carlos, muy buenas noches. Bueno, eso, yo quiero que todo el mundo recuerde que los misterios de las navales son, me hacía gracia un chiste, son cuestión de perspectiva. Para langostas que estaban en la pecera nadando del Titanic, el hundimiento fue un milagro. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches. Me encantan tus chistes, Carlos. Sí. Mientras no se acuerde de la fórmula del fuego griego, Maese, muy buenas noches. Eso sí que es una rareza naval. Las barcas del Retiro, macho, que nadie sabe cómo flotan. Bueno. Va tocando el suelo directamente. Sí que es monstruos marinos, en el fondo del Sí, Retiro. pero perdona, cada vez que lo limpian ahí sacan una buena bolsa económica. Sí, la última vez salieron 4 o 5 cadáveres. Bueno, madre mía. ¿Cómo lo sabes, Juan Ignacio? ¿Los habías tirado? Bueno, muy buenas noches, Jesús. Bueno, buenas noches, David. Como compañeros. siempre, se nos quedan 50.000 temas en el tintero. Ya habrá más rarezas. Bueno, hombre, las hay. Muchas gracias, Víctor, por estar ahí al otro lado de la pecera con la parte técnica. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, pues bueno, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros durante estas 2 horas de programa. Solo me queda, como hago siempre, recordaros pues nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.